Hola, buenos días, Elisenda, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, Pues todo estamos bien. aquí otra vez con ciencia naturopática, porque no, el sábado pasado, como tuvimos el Congreso de Galicia, pues no tuvimos programa y dicen que nos ha echado de menos. Digo, bueno, en el panorama, que hay un gran debate y todavía en el siglo XXI, bueno, 21 estamos en el año 2024, ¿seguro? Sí, estamos en el año 2024. Todavía algunos pues cuestionan, dicen que la naturopatía no es ciencia. Siglo XXI, año 2024, y concretamente 11 de mayo, y entonces pues es para decir qué barbaridad que todavía lo cuestione, pues. Y en las redes pues siguen con lo mismo, y en internet, si entramos otra vez en Wikipedia, que nos la han enviado mil veces, pues es lo mismo. Dice que la naturopatía es una medicina alternativa, que es una medicina tal, que sí, una terapia no sé cuánto, que tal, que tal. Siempre con el mismo tema. Han mandado también otro documento parecido al que comentamos hace poco también con respecto al tema el cuestionamiento de las bases científicas de la naturopatía. Quizá lo comentemos en otro programa, pero hoy nos han comentado dos temas muy importantes. Uno es el tema de las hipótesis, cómo en naturopatía planteamos una hipótesis, qué tipo de hipótesis, cómo investigamos, que es un tema muy importante, lo que investigar es fundamental. La ciencia avanza con la investigación. Y la investigación se basa siempre, evidentemente, en un problema que surge, ¿no? Estamos, Exacto, tú ves un problema y ante un problema, ¿qué es lo que hace? Intentar resolverlo, que sé. ¿No? Y para eso está el método científico. Pero ya hemos dicho en otros programas, y lo he explicado otras veces, que en naturopatía no hablamos de problemas, porque la palabra problema tiene una connotación también psicológica y emocional. sí, Tengo un problema. ¿Con quién? Pues con esto, con esto. Cuidado que esa palabra tiene también un componente que es muy ambiguo, porque se puede trasladar muchos planos. Entonces, en ciencia y naturopatía concretamente vamos a hablar de obstáculos epistemológicos, ¿vale? Y aunque después el documento que voy a ver después viene la palabra problema porque es lo clásico. Hay un problema y hay que resolverlo, pero es que el problema es una palabra que da lugar a confusión. ¿Es que sí? exacto. En cambio, la palabra obstáculo epistemológico, de ahí no hay, se identifica rápidamente que estamos hablando del método científico, que sí. Sí, No estamos hablando de otro tema. Por lo tanto, vamos a trasladar la palabra problema, que es una palabra muy genérica y que da lugar también a ambigüedades, confusiones y falacias, y vamos a utilizar el término obstáculo epistemológico. Entonces, en naturopatía, como en toda la ciencia, pues nos vamos encontrando con obstáculos epistemológicos, que sé. sí, Y los obstáculos epistemológicos aparecen en situaciones concretas, y el objetivo ¿cuál es? Pues intentar darle una explicación. Esto es, y buscando la explicación, pues evidentemente así como avanza la ciencia, contrastando hipótesis, no buscando la verdad. Por eso, ¿eh? sí, Así que utilizamos, repito, apuntarlo por ahí, obstáculo epistemológico. Y la palabra problema, pues vamos a dejarla ya porque la palabra ambigua y que da lugar, como digo, a interpretaciones y a falacias también, sabemos. Entonces, cuando hay un obstáculo epistemológico, pues planificamos. Y para darle una explicación a este obstáculo epistemológico, pues evidentemente hay un método, que es el método que vamos a ver después. Hago esta introducción porque habéis preguntado a raíz de la conferencia que ha habido, entre ellas la que he dado yo y otras compañeras, sobre aspectos muy interesantes de la metodología de intervención naturopática, pues te habéis preguntado sobre conceptos de hipótesis y cómo trabajamos en naturopatía con las hipótesis, como toda la ciencia. Pero como la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia, pues evidentemente a veces dudamos de que otras ciencias utilicen hipótesis. ¿Sí? A veces dudamos, pero antes vamos a hablar de otra pregunta que nos han hecho varios compañeros colegiados naturópatas sobre una enzima muy importante y dentro de la intervención naturopática, en esa enzima, ¿qué herramientas utilizamos y cómo la hacemos? ¿De acuerdo? Pero repetimos que actuar sobre esa enzima no es intervención unimodal. La naturopatía es una intervención multimodal, como hemos dicho. Y dentro del programa Personal de Salud vamos a incluir una serie de herramientas interesantes en la intervención naturopática. ¿De acuerdo?
Que no quiere decir que una persona venga a la consulta con este problema y vamos a darle esto. ¿A que no? Sino que exacto, dentro del programa, si vamos a diseñar un programa siguiendo la metodología de intervención naturopática, primera fase, segunda y tercera, siguiendo el principio de Kuhne, que hemos hablado muchas veces, y también hablamos, ¿te acuerdas, Lisenda, del principio de Kuhne? Primero limpiar lo que dijimos. Y en la metodología de intervención naturopática, pues también tiene sus pasos concretos, que no es, me duele esto, tengo aquello, tómate esto. ¿De acuerdo? Que quede eso claro, que lo hemos dicho mil veces para que no lo dará confusión. Porque aparte de que nos escuchan profesionales, también nos escuchan usuarios de los servicios profesionales de la naturopatía, otros profesionales que también nos están escuchando y nos preguntan. Por lo tanto, hay que aclararlo siempre, que cuando hacemos la evaluación de las tecnologías naturopáticas, vamos siempre dentro del marco conceptual de la naturopatía. ¿Queda claro esta aclaración? ¿Valga la redundancia? ¿Queda claro? Sí. exacto, sí. Que algunos reducen y dicen, tómate esto para que tal tema. Por ejemplo, la ECA, pues está relacionado con la presión arterial, que sé. Entonces algunos pueden hacer ese reduccionismo, que fue lo que comenté en el Congreso, es decir, como tiene usted la presión alta, ¿hay algún remedio natural que yo me tome para bajar la presión? ¿Ve? Dice, tómate esto y dice, oye, me he tomado esto y no me ha bajado, porque ese no es el marco conceptual de la naturopatía. Y como no es el marco conceptual, al final eso puede conducir a otro tipo de problemas. ¿De acuerdo? Como dice alguno, como es natural, tiene que ser bueno. No siempre. No Hay que siempre es saber así. utilizarlo. Es bueno, pero hay que saber utilizarlo. Utilizarlo. El otro día, como anécdota, hago un paréntesis en la explicación, pues la señora vino, me mandó, ahora como todo es por WhatsApp, te manda, mira, he encontrado esto con esta fórmula. Y era una cantidad de mezclas de plantas que todas eran incompatibles unas con otras. Y ahí se aplica lo que comentamos, le dicen, como es bueno, pues voy a mezclar esto con esto, esto con esto, esto con esto. Y bueno, me leyó la fórmula y digo, bueno, ¿quién habrá hecho, quién habrá mezclado de esa forma, ¿no? Y entonces está utilizando, eso se llama falacia, no un razonamiento. Como esto es bueno, como esto es bueno, como esto es bueno y como esto es bueno, si lo mezclo todo. Todo de golpe. A ver qué va a surgir. Y hemos visto fórmulas, tú también las has visto, Lisenda, en tu práctica profesional, que empiezan a mezclar pues, plantas, vitaminas, minerales, probióticos, y vemos alguna Sí. fórmula que dice, bueno, esto está comprobado, hay algún estudio que diga que esto funcione. Hay vitaminas que no son compatibles tampoco, hay unos que son grasos, hay otros que se disuelven en el agua, entonces no se puede tomar juntos. Eso pasa lo mismo con las plantas, pues hacemos un tratamiento con algo, pero otra cosa lo puede perjudicar o disminuir, digamos, la acción, ¿no? Claro. Por lo tanto, la falacia de cómo es natural es bueno, creo que eso ya lo hemos comentado algunas veces porque ha habido algunas críticas con el tema de ese abuso de lo natural. ¿Eh? Cuidado, cuidado con el Por- tema Porque hay mucho marketing, hay mucha información, dice tómate eso es anticáncer, pero de todo mezclado. Lo mismo te mezclan como fórmula y si mezclo sí, taurina, mezclo esto, mezclo un aminoácido, mezclo aquello, mezclo arginina, mezclo lo otro y encima mezclo esta planta y la mezclo también lo otro y el ubiquinol lo mezclo todo. Y dice, pues tiene que ser fantástico, ¿no? ¿No? ojalá si fuera todo tan fácil. Eso cae en el Que pensamiento. tomas una pastillita y ahí hay de todo. Y ya está, no hay problema ninguno. Eso lo describe muy bien, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. ¿Eh? Que un libro muy interesante que lo hemos recomendado muchas veces, ¿no? Leerlo tranquilamente y ahí describe lo que es el soma. El soma es la pastilla mágica que buscamos todos para que nos quite todos los problemas. Y otro Sí, ya descrito en la historia y hemos visto que no funciona al 100%, ¿a que no? Vamos a dejar un margen de funcionamiento. Y esas mezclas da ese problema. Por lo tanto, hecho esta aclaración, vamos a compartir pantalla y vamos a ver la ECA y repetimos, no vamos a entrar en una clase de bioquímica, de fisiología, ni siquiera vamos a entrar a explicar lo que son las enzimas, porque somos profesionales y esto lo hemos estudiado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver la intervención naturopática. Siempre lo que hacemos en naturopatía es algo importantísimo, ver las variables que inciden en el sistema. Que eso ya lo hemos comentado un montón de veces y en la conferencia que di el sábado puse un esquema también al respecto. Naturopatía, no buscamos causas. ¿Cuántas veces lo he repetido, Elisenda? Miles de veces. La causa
es un perjuicio aristotélico atomista, que hoy en día en ciencia, concretamente en la ciencia naturopática, no lo utilizamos como herramienta cognitiva, porque es que algo que simplemente es un a priori del entendimiento, siguiendo a Kant, como lo describe, que Kant hace la crítica oportuna a la segunda vía de Santo Tomás. ¿De acuerdo? Y después ya, como ya vieron en la conferencia, teoría general del sistema, el emergentismo, es decir, un montón de, de corrientes filosóficas que han ido surgiendo con respecto a cómo se entiende o de cómo es el abordaje de lo que se llama el fenómeno. Pues, se puede llamar hecho, realidad, pero simplemente vemos un fenómeno que me parece que es la palabra más adecuada, siguiendo a Mario Bunge, aunque también se puede decir es un hecho y vamos a investigarlo. ¿De acuerdo? Y entonces para investigarlo necesitamos categorías. ¿Eh? ¿Qué categoría utilizo? Categorías sistémicas, categorías causales. Y nosotros vamos a utilizar pues categorías sistémicas principalmente y estructurales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siguiendo, cuando le preguntaron, ya Mario Bunge fallecido, gran filósofo también, cuando le preguntaron, dice, ¿qué es el universo? Le hicieron una pregunta muy curiosa en una conferencia. Dice, ¿qué es el universo? Respondió rápidamente, complejidades estructurales ilimitadas. Lo definió así porque son estructuras. Y las estructuras, evidentemente, al ser complejas, no son lineales. ¿A que no? Y son tan complejas y después vienen las interacciones entre las partes del sistema que le hemos llamado interactoma. ¿Eh? Hay una relación entre dentro del sistema de las variables de un sistema y demás, cómo interaccionan unas con otras en los distintos niveles. Porque había hecho una pregunta interesante con respecto, cuando comenté lo del holismo, que comenté que en naturopatía deberíamos de abandonar ya la palabra holístico, que da lugar a confusiones y además tiene una interpretación también ideológica concreta, como estuve explicando. ¿De acuerdo? Y va a ser una pregunta nada más, para que veamos a veces el abuso que hay de que todo está relacionado con todo, el cuerpo es un todo, que todo y todo y todo y todo. Bueno, pero también están las partes, como estuve explicando en la conferencia. Pero es una pregunta nada más que para ejemplificar. Dos preguntas. Primera, ¿qué relación hay entre el planeta Marte, la Torre Eiffel y la uña del dedo índice de mi mano? Repito, ¿qué relación hay entre el planeta Marte, la Torre Eiffel y la uña del dedo índice de mi mano? Venga, es una falacia lo que estoy diciendo. Se llama falacia mereológica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de las relaciones también hay jerarquía, formas estructuradas, se llama un interactoma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer un poquito cuidado con el lenguaje, que el abuso del lenguaje da lugar a lo que llaman interpretar la propia realidad, construirla. Y si para construirla damos categorías que podamos darle después una explicación y después llevarla a la práctica. Por lo tanto, si alguien es capaz de responderme la relación que hay entre el planeta Marte, la Torre Eiffel y la uña del dedo índice de mi pie, pues habrá visto una relación. ¿Vale? ¿Elisenda hay relación o no? Yo creo que no, ¿no? Yo no veo relación ninguna. Son tres Eh, cosas completamente distintas. Efectivamente, pero están dentro de del universo, sí. Puede que Por haya, supuesto, por supuesto sí, que está, pero pero del sistema, como digo yo, de partes diferentes, claro, por lo tanto, cuando estamos hablando de campos distintos. evidentemente, y niveles semánticos también diferentes, por lo tanto, evidentemente, hay toda una metodología, evidentemente, del abordaje, como decimos, y dentro, evidentemente, de unas estructuras cognitivas y dentro de una filosofía de la ciencia, si no, nos perdemos con las relaciones, todo está relacionado con todo. Cuidado, ¿eh? Ahora hay que ver lo que hemos hablado otra vez del interactoma, cómo interacciona. Por lo tanto, cuando ponemos siempre naturopatía descriptiva, ¿qué estamos diciendo? Vamos a describir las variables que inciden en el sistema. ¿De acuerdo? Y esas variables, pues evidentemente hay que acotarlas también dentro del sistema. ¿Eh? Y puse el ejemplo, por ejemplo, en matemáticas se utiliza el corte de Dedekind, por ejemplo, para darle una explicación y poder operar, es decir, sustantivizar y después pasarlo a la práctica, poder operar con ella, que sea asible, medible y ponderable, y no se puede. Por lo tanto, esas generalizaciones de que todo está relacionado con todo y el todo es algo más que las partes, esas explicaciones en naturopatía, ya si habéis escuchado la conferencia y os agradezco todos los me gusta y los comentarios que habéis hecho, pues vamos en esa línea de trabajo, ¿de acuerdo? Y después otra pregunta también, otra falacia.
con el todo, las partes y el todo, que al final eso es un juego de lenguaje. ¿De acuerdo? Y eso abordaje, evidentemente, desde el punto de vista filosófico y científico. Clásico ejemplo. Vemos volar, dice, un pájaro, por ejemplo. Dice, un pájaro lo vemos volar. La pregunta que nos hacemos sería la siguiente. ¿Quién vuela, el pájaro o las alas del pájaro? Una pregunta filosófica. Es una Es, falacia, digo, por el tema del todo relacionado con todo y que todo es todo y las partes y el todo, que al final eso es una falacia también, ¿no? A ver, ¿quién vuela? eh, ¿Vuela el pájaro o vuela las alas del pájaro? no, el pájaro vuela con las alas. Con las alas, ¿no? Exacto. Pero no tuviera No alas, ¿no? so, si no tuviera alas, no, pero tampoco las alas sin pájaro no pueden volar. Efectivamente. Por lo tanto, si no hay alas, no vuela. Si no vuela, no hay pájaro, ¿que no? Exacto. Pues por un ejemplo, ¿no? Característico, pero vamos, eso está tan estudiado, las clasificaciones, las taxonomías, los orden, para no perdernos a veces en ese lenguaje que lo vemos en internet muchas veces y en muchos sitios, en algunos libros escritos, el todo, las partes, está relacionado, vamos al todo, el cuerpo es un todo, ¿eh? Todo relacionado con todo y al final nos quedamos, bueno, eso se llamaría panteísmo puro y duro, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, al caer en el panteísmo puro y duro, pues evidentemente sabemos lo que nos va a llegar, que esa ya fue la crítica clásica al panteísmo de Baruch Spinoza, que le hizo Krauss, muy interesante por cierto, y entonces le llamamos panenteísmo, ¿no? Después está el pandeísmo, es decir, que los humanos siempre dándole vuelta al tema. ¿De acuerdo? Bueno, hecho esta aclaración, que son falacias, cuidado con el lenguaje, con las palabras, ¿eh? Que evidentemente el lenguaje modifica también nuestra estructura cognitiva, cuidado, con el lenguaje. ¿Eh? Porque si un triángulo tiene tres lados, no puede tener cinco lados, evidentemente. Porque es el sujeto y el atributo. Por lo tanto, lo que se llama antiguamente dice a priori, sintético, analítico a priori y sintético a posteriori, efectivamente. Vale, bueno, hecho esta aclaración, esto significa naturopatía descriptiva, que habéis preguntado también, cuando ponemos el tema es ver las variables que inciden en ese sistema concreto. Después del sistema está relacionado con otros sistemas, vamos formando sistemas, ¿eh? De forma relacional, que eso trasladado a la teoría de conjunto debe claramente. Evidentemente el subconjunto no puede ser nunca mayor que el conjunto, tiene que ser o menor o igual. ¿A que sí? No un conjunto, este compuesto A, B, C y D, por ejemplo. El subconjunto, que sería, no puede ser nunca mayor que el conjunto. O tiene que ser igual o tiene que ser menor. Y después tiene que haber una interrelación dinámica entre unas partes y otras. ¿De acuerdo? Porque nos vamos al ejemplo del pájaro y dice que, ¿por qué vuela? Y dice, por las alas. Dice, bueno, ¿y las alas por qué vuela? Porque habrá un sistema nervioso, porque habrá, que sí, unas proteínas que hará que vuelva y después habrá la finalidad, ¿no? Decía Aristóteles, el pájaro está hecho para. La finalidad que es, pues volar, por ejemplo. ¿Veis la importancia del lenguaje? Porque también habéis preguntado que habéis visto por ahí. Uno de los principios de la naturopatía que abordamos el todo, no sé cuánto, el tema del cuerpo humano como un todo. Bueno, pero no hay que olvidar que el todo también tiene partes, ¿a que sí? Y que un pájaro sin alas no vuela. Seguro, casi seguro. Bueno, después nos vamos al orden tazón y vamos bajando. Una avestruz, por ejemplo, tiene alas y no vuela, pero bueno, que lo estaba escribiendo por aquí Elisende, dice, es que una avestruz no tiene alas, pero no vuela. Digo, bueno, estamos hablando genéricamente. Bueno, dicho esto, en naturaleza descriptiva vemos las variables que inciden en el sistema. Bueno, hay un montón de variables muy interesantes que no vamos a entrar en ello ahora porque la pregunta que había hecho es elementos que podemos utilizar en una alimentación, que siempre vamos a clasificarlos. Pues encontramos, por ejemplo, que una serie de péptidos muy interesantes, empezando por la escala clásica. En las carnes no se encuentra ninguno, vamos a empezar por los alimentos, pescados. Pues entonces una serie de péptidos muy concretos que actúan también con esta enzima. Aquí os pongo uno clásico que es la sepia. Conocemos la sepia, que sí. Sí. O la sepia tiene péptidos muy interesantes que actúan también sobre la angiotensina, con la enzima convertidora de angiotensina 1 concretamente. Bueno, inhibiendo la actividad. Aquí está la sardinela aurita. Aquí os pongo algunos pescados concretos, pero que tienen, se llaman péptidos. Que después los péptidos, evidentemente, ya se sabe, o sabemos hablar en plural.
cuáles son esos péptidos que actúan directamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos aquí un elemento que vamos a utilizar dentro del programa, que ya es verdad que le gusta en el pescado, que la persona lo asimile y lo metabolice bien, según su constitución, temperamento y genotipo, mejor dicho, pues evidentemente se le incluye dentro del programa, dentro de lo que llamamos, aprendemos y utilizamos naturopatía, pues combinándolo bien, a qué hora, cómo hay que hacerlo y de qué manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos ya algunos de ellos, hay más por aquí. He escogido algunos ante la pregunta que habéis hecho, algunos concretos. ¿De acuerdo? Pues también lo tienen en cambio. Y aquí ya bajamos lácteos y huevos, y el lácteo y huevo, pues evidentemente todos ellos, sobre todo los simbióticos, probióticos, clásicos, además de quesos también y huevos, todos llevan péptidos. Eliseo, tú que sabes un poquito más inglés que yo, vamos a este del 2014, por ejemplo, que aquí ya está secuenciado el péptido. Esto es sobre el huevo, ¿eh? Es sobre el huevo, Lisenda. ¿Cómo? Que creo que aquí está hablando del huevo, que sí. Sí, ahí está el logo, exacto. Está hablando aquí del huevo, ¿eh? Que tiene unos péptidos inhibitorios y el péptido pues tiene esta cadena de aminoácidos. ¿Lo veo, no? Sí, también, Perfectamente. sí, más abajo proteína de leche. Y después está la proteína de leche, que también tiene los péptidos con actividad antihipertensiva e inhibitorio Sí, de LASE. Bueno, pues, y por lácteo pues tenemos proteínas lácteas, pues tenemos todas. ¿De acuerdo? Yogur, queso, kéfir. ¿De sí, acuerdo? Y después los derivados de la leche, ACE inhibitori, actividad sí. inhibitoria de los ACE en productos, productos Los lácteos. lácteos, sí, Pero repetimos siempre lo mismo, en el Isenda, siempre que la persona lo metabolice bien, que sea. por supuesto. Si no lo metaboliza bien por las circunstancias que hemos comentado, pues evidentemente que lo metabolizan sin problema ninguno. Vamos a ver otro también. Aquí está actividad de los péptidos derivados de las proteínas de la leche. Todos lo tienen, ¿no? Bien. Este de huevo también. Sí, White egg, que esto sería la clara de huevo, ¿no? la clara de huevo. Efectivamente, aquí está, primaria y secundaria estructura del nuevo inhibitorio, péptido inhibitorio de la proteína de la clara de huevo, 2012. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si viene una persona a nuestra consulta y dice diagnóstico médico, que en España es fundamental, igual que en todos los países, el diagnóstico, ya lo tengo, hipertensión esencial, todo el tema, bueno, pues aquí está. Bueno, tomamos los datos oportunos, diagnóstico médico, motivo de la consulta, TM, tratamiento médico que toma usted para ver cómo si puede haber interacción con nosotros vamos a recomendarle o lo que va a hacer es apoyar el proceso. Bueno, una vez que hemos hecho esta pregunta, tenemos las herramientas suficientes para que esa persona estabilice el metabolismo, que es lo que hacemos en la primera fase del PPS, estabilización metabólica. ¿De acuerdo? ¿Qué estabilizamos? Pues la presión, colesterol, glucosa, todas las variables que significa estabilizar el metabolismo. ¿De acuerdo? Para que funcione. Primera fase del PPS, que Kuhne le llamaba en aquella época desintoxicación. Estamos hablando, Kuhne creo que falleció en 1901, ¿no? Sí, 1901, por lo que estamos hablando del siglo XIX. ¿Eh? Primero, limpiar sin desintoxicar. Tenemos un término más concreto que es biodrenaje y estabilización metabólica. Luego ya tenemos ya huevos y lácteos, que siguiendo la metodología de intervención naturopática, pues decimos, tómalo usted a tal hora, mezclado con esto, ¿de acuerdo? Y de tal manera como hay que tomarlo. Bueno, pues aquí está. Segundo, derivados lácteos, los pongo en un apartado aparte, como son probióticos, prebióticos y simbióticos. ¿Son derivados lácteos también? Sí. No La, todos, la mayoría, mira, la mayoría sí. y hay estudios que digan que actúan sobre esta enzima que hoy habéis preguntado, que estamos haciendo la evaluación de la tecnología naturopática. Sí, aquí tenemos alguna. Esta es del 2009. Enzima angiotensina convertidora, inhibida por los péptidos. Whey, que era Lactobacilos, sí. sí, y whey, ¿qué es lo que era? Ah, sí, proteína, fermentación Es exacto, proteína fermentada. de los lactobacilos. ¿Está? Sí, Y ahí está el casei, el bulgárico, todos los lactobacilos que conocemos, que sí. sí. Por lo tanto, sí, ahora sería ingenuo pensar, y eso no entra dentro del marco conceptual de la naturopatía, decir que me tomo un yogur y se cura la hipertensión, ¿a que no? No.
Ese no es un No. razonamiento naturopático. Ya lo voy a repetir mil veces porque de chico no lo han metido aquí. Esto es por esto, tómate esto. ¿De acuerdo? Aquí no estamos diciendo que un yogur te va a curar la hipertensión, ¿a que no? No. Vamos a ver otro estudio interesante que de un poquito. Aquí está, este era más moderno, de 2014. Y aquí De ya, fermentar, leche fermentada, sí, es pero ya como un hay, kéfir, sí, pero aquí ya hay uno concreto. Mira, el Lactobacillus helveticus. lactobacilos helvéticos. Ya, pues Mm, tenemos ya aquí uno concreto, pero también están en los efectos antihipertensivos en la leche fermentada. Bueno, Lactobacillus helveticus, está bastante estudiado. Y como todo, mira, aquí tenemos otro Lactobacillus, que este es el K6 clásico, sí, que también lo conocemos, ¿eh? Y lo utilizamos también en la práctica profesional naturopática. Es interesante. Del año 2017 la investigación, hace unos años, bastante nueva, ¿no? Y la revista, fijaros qué revista más interesante, que esta creo que no había aparecido hasta ahora, y os la recomendamos, muy interesante para ver todas las investigaciones que hay al respecto. Así que esta revista, Elisenda, vamos a recomendarla hoy también, que sí. sí, Se podéis suscribir y todo lo que sea sobre productos lácteos lo podéis encontrarlo aquí, ¿no? Muy interesante la revista. Vamos a ver algunas también. Esta es la más reciente y tenemos aquí otra del Lactobacillus helveticus, ¿eh? Y van en la misma línea. Cualquier producto derivado lácteo que esté fermentado, evidentemente también van a actuar sobre esta enzima correcta. Y ahora vamos a ir a los cereales y legumbres. Vamos viendo cómo categorizamos. Dentro de la categoría, como estáis observando, y lo hemos estudiado en naturopatía, en alimentación siempre partimos de aquellos alimentos que evidentemente tienen más carga metabólica y vamos bajando a los que tienen menos carga metabólica. ¿De acuerdo? Los que tienen más carga metabólica son las carnes, carne roja y vamos bajando. ¿Vale? Hemos visto pescado y ahora vamos a ver cereales y legumbres. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos una legumbre que es el garbanzo, que todo el mundo lo conoce. Que en inglés está chickpea, que creo que es garbanzo, y pea era guisante, ¿no? Grisenda. chickpea creo que es, eh, Sí, garbanzo y pea era guisante, ¿no? no, no, guisantes, exacto. Guisante, guisante. Bueno, pues también tiene una actividad inhibitoria de la enzima, ¿eh? Chickpeas son garbanzos. Y pea es guisante, ¿no? Un segundito. Tiene que ir por ahí porque son legumbres. Bueno, pues Sí, tenemos ya, sí, el pea son guisantes guisante. Bueno, pues tenemos aquí dos y legumbres muy chickpea interesantes garbanzos, sí. que conviene siempre repetimos lo mismo, teniendo en cuenta el genotipo, las características de la persona. ¿De acuerdo? Viendo eso, dice, pues legumbre, estupendo, voy a tomar esta legumbre tantas veces a la semana, repartido como hacemos un buen diseño y dentro del programa personal de salud, de la primera parte del PPS, donde como la primera herramienta básica es la alimentación, se llama trofodrenaje, pues lo utilizamos. Y aquí tenemos este estudio del 2010, 2018, este es el más reciente que hay con respecto a las proteínas del garbanzo. Curioso, ¿no? Curioso, ¿eh? Es interesante, ya ves, vamos programando un buen programa de alimentación y ya vamos actuando. ¿De acuerdo? Ya el sistema va a recoger toda esta información que vamos introduciendo al sistema, que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema informático, o sea, es información. ¿De acuerdo? Si le damos la información adecuada, el sistema procesará la información para la que está preparado para procesarla. ¿Eh? Entonces, estoy viendo una película, no sé si la viste también, Elisenda, otros la habéis visto, que es una conversación con la inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial salía con figura humana, con todo, bueno. Entonces le hice un par de preguntas y la respuesta fue muy rápida. Dice, no estoy programado para dar ese tipo de respuestas. Es que no estaba. Y le contestó. Entonces el ingeniero que había construido aquello, pues dijo, es que no está programado para eso. No le preguntes, que no te va a responder por ahí. ¿Vale? Por cuerpo humano, con un programa que tiene impresionante, tenemos nuestro código genético, tenemos todo un gran sistema nervioso, endocrino, y eso es una programación, ¿eh? Y está hecha para procesar un tipo de información. Si le metemos otro tipo de información, no puede procesarla. Y el primer paso que hace que es pues, intentar eliminar esa información rápidamente que no puede procesar, ¿que no? Y si no puede eliminarla, pues tendrá que buscar mecanismos adaptativos
para intentar seguir sobreviviendo, como sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dentro del programa ya tenemos, os habéis preguntado qué alimentos, pues aquí tenemos los alimentos que por lo menos están estudiados de una relación directa, después indirecta, porque cuando buscamos, Eliseo también eres experta en buscar en PubMed y hacer revisiones, siempre hay que poner lo que estamos buscando, y aquí hemos puesto directo, angiotensina, directo. Se va afuera. Si a veces no lo ponemos, puede salir indirecto, que sí. Y sale indirecto, pues, Sí, evidentemente también los hay, ¿a que sí. Hemos hecho muchas veces muchas revisiones, ¿a que sí? Y llega un momento que nos aparecen, pues, esas son técnicas de rastreo que hacemos también, ¿a que sí? Cuando tú metes en el PubMed vas metiendo todo el material, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que está todo esto, vamos a ver otro que es la soya, voy a llamar por ahí, la soja. Pues la soja también actúa directamente, como estáis viendo aquí, en la enzima convertidora de angiotensina. Y la soja, pues hay distintos tipos de preparados, ¿a que sí? Por ejemplo, incluso la leche de soja fermentada. Porque antes hemos hablado de la leche, pero también las bebidas de soja también se pueden fermentar, la soja también. Por lo tanto, tenemos también aquí otra legumbre muy interesante en todas las modalidades que la soja se presenta, desde germinados, de todo. Después tenemos otra que es el Artramus, que es muy interesante, que aquí se consume bastante el Artramus, pues también tiene proteínas, como vemos, que actúan como inhibidores de la enzima. Y después el cereal clásico tenemos el arroz. El arroz, uno pregunta, oye, ¿el arroz también? No es que el arroz actúe con, es el organismo el que actúa con el arroz. Vamos a hacer la inversión. Como organismo humano, nuestra información es mucho más compleja, ¿de acuerdo? Que la información que tiene el arroz, que sí. Es más compleja nuestra. Por lo tanto, nosotros, como organismo complejo, es que procesamos la información del arroz que entra. No es que el arroz tenga propiedades curativas, hablando claro. Es el organismo el que lo va a utilizarlo como elemento, como decía Maturana, de autopoiesis, autorregulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si le damos la información adecuada, el organismo va a funcionar, ¿a que sí? Y bueno, pues aquí tenemos el arroz y después nos pueden faltar las judías, que habéis preguntado, y las judías también se puede utilizar dentro del programa, que la vamos haciendo reparto, se incluye también la judía siempre que le guste, mezclada con, con las especies oportunas, con los demás, para que sea más biodisponible. Después no puede faltar el guisante que vimos antes. Y dentro de la fruta, pues tenemos la papaya. ¿Y a quién no le gusta la papaya? ¿A quién no le gusta? Todo el mundo le gusta, ¿no? Bueno, porque aquí tenemos la papaya, la carica papaya, de una proteína, una proteasa clásica que es la papaína, cómo reduce la actividad de las. Bueno, después tenemos el pomelo, todo el género citrus, ¿de acuerdo? El pomelo, después aparecen otros más. Después está la higuera, que es muy interesante también. Esto está puesto aquí, como he visto, con la ACES. Después entramos también en otras variables importantes que inciden en este diagnóstico concreto, diagnóstico médico. Todo el género citrus lo vamos a utilizarlo. El limón, naranja, mandarina, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a la hora de buscar datos, hemos puesto directamente que aparezca la enzima relacionada con. Entonces aparece el pomelo, ¿eh? Después el higo, lo que es la higuera, tanto el higo seco como el higo fresco, pues también utilizamos. Después está un fruto seco, mejor dicho, un fruto oleaginoso que es la macadamia. ¿Habéis probado la macadamia alguna vez? Es muy interesante. Y después la morinda, que es el noni, que aquí en España, pues encontrarlo fresco es complicado, pero sí ya lo hay en zumos de noni. Y después el aceite de oliva. Este del año 2020, hace, vamos, 4 años, hace poco. Esta investigación es muy interesante, aparte después todas las demás que hay con respecto al tema. ¿De acuerdo? Este estudio lo hemos traído a colación de la importancia que tiene el aceite de oliva dentro del programa, ¿eh? Cuidado, que a veces dice, el aceite de oliva se ha demostrado que baja la presión arterial. Bueno, pues toma aceite de oliva todos los días, pero hay que hacerlo dentro de un programa, ¿no? Toma aceite de oliva y toma otra cosa por otro lado, que no. Y después está la granada, que es una fruta típica también por aquí, muy buena, muy interesante, de temporada, que también, si es fuera de temporada, pues también la hay en zumo, en preparados, muy interesante, que también lo utilizamos en la práctica profesional naturopática. Si a la persona le gusta, le decimos granada.
que preparamos el programa. Después está el cacao, que a todo el mundo le gusta. Y curiosamente, aparte de que es antioxidante, todo lo que ya sabemos, pues también actúa sobre la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Por los polifenoles. Es interesante. Y dentro de las vitaminas, como antes estábamos comentando, pues la vitamina D, que es clave y fundamental. ¿Eh? Después está el magnesio, que sabemos que el magnesio es clave y es fundamental, pero siempre, como venimos diciendo, utilizando el método científico, cantidades concretas, en tiempo concreto y adecuado a la persona, que sé. No puede decir, oye, si me tomo 1500 miligramos de magnesio, es mejor que tomar 300. Es complicado, hay unos límites fisiológicos que se llama saturación fisiológica. Y con esta Exacto. saturación fisiológica Y va la a forma de producir. magnesio. Claro, el cuerpo tiene un límite. El límite se llama saturación fisiológica, el umbral. Hay un umbral absoluto, un umbral relativo. Como llegue, como hemos aprendido en naturopatía, produce el efecto contrario. ¿De acuerdo? El magnesio es fundamental. Después está el ácido quinureico, que este ácido se descubrió, por se llama quinu, en la orina del perro. Y es un ácido muy interesante y hay una miel concreta que es la miel de castaño que lleva ácido quinureico. Yo la recomiendo, la miel de castaño, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cómo actúa también como inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿De acuerdo? La miel de castaño lleva mucho ácido quinureico. Y en planta, que es la que pregunta que habéis hecho, pues tenemos aquí, pues fijaros, las que vayamos conociendo. Vamos a comentar una que estén más comercializadas. Hay un montón de plantas. Pero por ejemplo tenemos el té. Yo pregunto, ¿y el té sube la presión porque estimula? Bueno, te lo tomas por la noche, es probable que sí. Te lo tomas de día. También inhibe la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Por los polifenoles, igual que tiene el cacao. Vamos a ver otra planta que conozcamos. Hay muchas de ellas, como estáis viendo. Mira la fruta de pompa, el concón. Este es un clásico también. Aquí tenemos otra, el ginkgo. Ginkgo biloba, planta polivalente, que ya lo hemos dicho un montón de veces, que es información al sistema. Porque nos liamos, esta planta para esto, esta cura esto y tal, un lío, porque aparece uno en mil sitios, que sí. Dice, ¿dónde la pongo? Pues ya sabes, ese esquema mental llamado a priori del entendimiento por Immanuel Kant, pues tengo categorías, pues no funciona. Porque ya hemos visto como el té verde, ginkgo biloba, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es información que procesa el sistema. Punto. Pero el sistema tiene que estar en condiciones para procesarlo. Primera fase del PPS. ¿De acuerdo? Pues tenemos un estudio muy interesante de ginkgo biloba. El té de hibisco, creo que lo habéis probado también, está riquísimo, que sí. Y el té de hibisco, porque os recomiendo que lo probéis, pues también tiene esta actividad concreta. Pero a veces dice, bueno, cuidado con esto para esto, el protocolo. Me llama una colega y dice, ¿hay un protocolo para? Digo, no, protocolo no hay naturopatía, que no. Cuidado con los protocolos, pero sí lo que tenemos, hombre, guías sí tenemos, evidentemente. Para eso estamos aprendiendo. Esto es una evaluación de tecnologías naturopáticas. Por hibisco, también lo utilizamos, pero una que le gustan por la mañana, pues venga. Va a haber otra más que esté comercializada. Ya la moringa, el nin, ya lo hemos visto. La albahaca de clavo, en las clásicas está la albahaca de clavo, la albahaca sagrada y la nuestra también se puede utilizar. Ya hemos dicho que cuando aparece un género, casi todas las plantas pertenecientes a ese género tienen prácticamente las mismas fitodinamias, ¿vale? Prácticamente. El nuestro es el Simum basiliscum, pero también está la albahaca y la sagrada o Tulsi. Está buenísima. Todavía me queda un paquete por terminar. Y de aquello que os gusten probar, probar siempre es bueno dentro de la medida, como digo yo. Y biodisponibilidad, pues probar el Tulsi. Está muy bueno. Va a haber otra también y después aquí hay una paradoja. Dice, bueno, el ginseng rojo no es estimulante, córtico estimulante, ¿cómo es que? Sí, tomó por una vez uno que tema, digo, ginseng. Me llamó rápidamente y se ha entrado en internet y pone que ginseng sube la presión arterial. Yo tengo la presión alta. Bueno, posiblemente le di un montón de estudios y no hay ningún estudio actualmente que diga que el ginseng pueda actuar subiendo la presión arterial. No hay ninguno. Hay solamente uno
y es deportista, pero ahí se ve por qué, la conclusión. Pero generalmente, a nivel general, no hay ningún estudio, podéis rastrearlo porque me pasó con una persona y siempre es bueno que la persona se explique y nos planteen sus dudas. Cuidado, si alguien duda, que la plantee, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos aclarándola o viendo el tema. Entonces me comentó este, dice, mira, el ginseng, usted me ha recomendado, he leído que sube la presión arterial. Entonces, pues le di un montón de investigaciones, digo, léalo usted tranquilamente, no hay prisa ninguna. Y al final me dijo, disculpe, digo, no, hombre, no, disculpar no, que tenga duda que la exprese, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y aquí en estudio muy interesante, en 2006, como el extracto de Pannan Ginseng también actúa, tiene actividad, no solamente en la A, sino también sobre la producción de óxido nítrico, que es clave y fundamental para la presión arterial, ¿de acuerdo? Pero siempre vemos las variables, la persona, que es importante. Cuidado, si la persona tiene como digo, un exceso de catecolamina, el tema, ya el pana posiblemente a lo mejor busquemos otra. Pero eso estamos los profesionales naturópatas colegiados que lo sabemos. ¿De acuerdo? Después el cornical son plantas interesantes. Aquí tenemos un piper. Esto es el piper nigrum. Pues mira, también se puede utilizar. Esta es la pimienta larga, el piper longum, pero después están todos los pipers. Ya nosotros podemos elegir pimienta negra, pimienta blanca, según la persona y lo que pueda procesar la información, esa biodisponibilidad que se llama. ¿De acuerdo? Después está el plántago, el nuestro es el llantén, se puede utilizar también. Mira qué nombre más bonito, hierba delante del carruaje. Este es el cuerno de la abundancia, una planta muy bonita. Una planta no, este es un hongo. Legorotus cornucopiae, cuerno de la abundancia. Nombre bonito, que sí. ¿Eh? Está la hierba del burro. Es un género salvia, ¿de acuerdo? Género salvia, que ya como somos profesionales sabemos lo que es el género salvia. Está la elegans, está la mirtorrisa, que es la salvia china, y después está la nuestra. Va otra planta que habéis preguntado, Estergarde, EGG, el African es planta. Vaya. Está la hierba sosa, este son solano. ¿eh? Y usted preguntaré, bueno, este es el género Solanum, el nuestro que tenemos aquí, que es el Solanum tuberosum, por ejemplo, y el Solanum lycopersicum, que es el tomate, pues sí, también lo utilizamos dentro del programa. ¿Hay estudios directos? No. ¿Hay estudios indirectos? Sí, bastante. El otro día lo vimos también en una clase de naturopatía en primero, estuvimos viendo también tanto la patata como el tomate, cómo actúan. ¿De acuerdo? Después está la serraja, que es muy interesante, y no puede faltar una planta que aquí la utilizamos mucho en naturopatía, que es el tomillo. Y aquí el cerebro hace lo mismo, pero el tomillo no era esto para esto. Cuidado con esto para esto. ¿Veis o no? Esto para esto. ¿Veis el tema o no? Vamos trabajando un poquito esto. ¿Eh? Porque el tomillo también actúa sobre la enzima convertidora de angiotensina mediante un proceso inhibitorio. Es decir, cuando aquí se utiliza el término inhibitorio significa que es de forma no competitiva. Es decir, el tomillo, las plantas, lo que estamos viendo va a actuar de forma no competitiva con la enzima. ¿De acuerdo? Como eso ya lo hemos estudiado y lo sabemos, vamos a entrar a explicar qué significa de forma no competitiva, que no vamos a hacerlo. ¿Eh? Eso significa inhibitorio. Y no significa, como algunos vienen, oye, en vez de tomar esto que he visto el prospecto, puedo tomarme algo natural, que es como medicina, ¿te acuerdas? Antibiótico natural. Oye, ¿hay un antihipertensivo natural que yo me tengo para no tomar otro? No. Cuidado con esas expresiones reduccionistas que después pasa lo que pasa. ¿De acuerdo? El tomillo es muy interesante. Esta investigación en 2014 lo utilizamos. Después están los tríbulos, este terrestris, ¿eh? Que es un clásico. Este también es corticoestimulante. Tiene saponinas esteroides igual que el panagins, un poquito más fuerte. ¿De acuerdo? Se llama la orojo, se llama también peseta, la moneda que teníamos antes en España, pincha bicicleta también se llama. Y es una planta muy común que se utiliza también como anabolizante, que pues tiene saponinas esteroides. ¿De acuerdo? Siempre repetimos, personalizamos. ¿Queda claro? Personalizar el programa. Después está la capuchina, que es el Tropeolus majo, que este es un clásico también, que lo utilizamos también en naturopatía. La capuchina y la ortiga verde. Otro clásico también, la primera fase del PPS, pues cola de caballo, diente de león, ortiga verde, estabilización metabólica. Y no podía faltar una especie que
que es tan polivalente como el jengibre, porque la cúrcuma, jengibre, té verde, canela, ¿vais viendo cómo estabilizamos el sistema? Y así el sistema queda estable. Y después los aceites esenciales, Elisenda, que tú has hecho la reunión de los aceites esenciales con la resistencia a los antibióticos, pues también tenemos aceites esenciales y aquí uno muy concreto. Mira, que actúa en la enzima convertidora de angiotensina en la AC2, concretamente. Esos son estudios muy interesantes, pues ya se sabe. ¿eh? Podemos utilizar también aceites esenciales. Y las sustancias bioactivas clásicas son las hemodinas, por ejemplo, la aloe vera tiene hemodina, los flavonoides, todos los cítricos tienen flavonoides, las procianidinas, los arándanos, todo ello, ¿de acuerdo? La quercitina, antioxidante, la cebolla, lo que hemos visto, la tansinona y me faltaba reverastro que no lo he encontrado. Bueno, con esto ya respondemos a la pregunta que nos habían hecho varios compañeros, compañeras, unas compañeras, como nos dice, sobre el tema de la enzima convertidora de angiotensina y en la intervención naturopática, qué elemento o qué herramienta vamos a utilizar, o sea, qué tecnología naturopática. Porque está, pero dentro del programa y dentro, evidentemente, de las características de la persona. Por eso lo que naturópata siempre pone una persona cuando viene se llama programa personal de salud, no se llama tratamiento. ¿eh? Se llama el PPS toda la vida, ¿vale? Bueno, pues nada, pues esto era el tema, queda otra parte. Creo que Elisenda tenías que irte dentro de un ratito, ¿no? Pues nos despedimos y seguimos con la hipótesis, que es una pregunta que están esperando que vamos a hablar de la hipótesis en naturopatía, ¿vale? Sí, muchas Bueno, gracias. venga, pues Muchas nos vemos. gracias. Seguimos. Venga, estamos en Buen día. contacto. Venga, hasta luego. Y entonces vamos a comentar un tema muy interesante que es el tema de las hipótesis. Me habéis preguntado, al hilo de la conferencia que estuve dando sobre el tema, en la investigación naturopática lo que es la hipótesis, ¿no? Cómo trabajamos con ella, de qué manera. Voy a compartir un momentito. Aquí está. Compartimos, voy a compartir este esquema primero y después vamos a ver después uno concreto sobre hipótesis y un montón de naturopatía, pero no para entrar en todos los temas de ese desarrollo que sería, eso se da. Hay una asignatura en primero, no en primero, no, en tercero de naturopatía, que es donde el alumno entra ya en aprender a investigar. Y esa asignatura se llama naturopatía basada en la evidencia. Por lo tanto, está incluido dentro del plan de estudio de naturopatía, dentro del programa graduado en naturopatía, una asignatura para que ya el alumnado de naturopatía empiece con la investigación naturopática. ¿eh? Así que aquí está un esquema clásico de lo que es una hipótesis. Ahora vamos a desarrollar un poquito, pero una parte concreta de la pregunta que habéis hecho. Ya he dicho antes que en naturopatía vamos a trabajar con obstáculos epistemológicos. ¿Y qué es un obstáculo epistemológico? Por lo que nos encontramos en la consulta, lo que le llamamos naturopatía basada en la evidencia. ¿eh? Vemos que ponemos un programa ¡pua! Y no vemos los resultados que debemos tener. Pues revisamos e investigamos. ¿De acuerdo? Llamamos obstáculo epistemológico. Oye, que esto funciona así, pero se puede mejorar en función de lo que la persona nos vaya indicando. Se llama evaluación del proceso y autoevaluación del proceso. ¿De acuerdo? El programa, cuando vuelve otra vez a las revisiones, procedemos a la evaluación del proceso. ¿De qué manera? ¿Cómo la ha hecho? ¿Resultado? Está todo diseñado. Y no hay que olvidar la autoevaluación, que la persona también tiene que indicarnos las sensaciones, lo que le llamamos la salud sentida. ¿eh? Proceso, dificultades que ha tenido en hacer programa, es decir, evaluamos el profesional naturópata y la autoevaluación que no hay que olvidarla. Que la persona, como ya hemos dicho, es el protagonista de la salud. Por eso se llama programa personal de salud. ¿eh? Y es la que tiene que contar. Bueno, entonces en ese proceso van a aparecer obstáculos epistemológicos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, primer paso, una vez que tenemos la pregunta, casi siempre una interrogación, pero no preguntas que después no se pueda operativizar con ella. No vaya a decir, Dios existe, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene? Son preguntas que están en otro plano y ahí sería, diríamos, estaría dentro de la filosofía, no dentro de la ciencia. ¿De acuerdo? La ciencia no se plantea esas preguntas, ¿eh? Simplemente contrastar hipótesis. ¿eh? Eso también otra crítica que lo he comentado también en varios sitios, cuando he dicho que la ciencia no busca la verdad. No,
Lo que hace es contrastar hipótesis nada más. Te crees que con la ciencia quiere buscar la verdad, pues va a caer en otra parte que no es ciencia. ¿De acuerdo? Como quiere decirse, la ciencia no miente nunca. No, quien miente son los científicos. Ta. Por lo tanto, ni mentira ni verdad. La ciencia no, como no busca la verdad, ni miente ni deja de mentir. Si hay alguien que lo haga, pues serán los científicos, porque forma parte del ser humano. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, aquí esto es una hipótesis. Tenemos, ya comenté antes de empezar el programa, que se utiliza la palabra problema, porque es lo clásico, pero ya le hemos cambiado el nombre a obstáculo epistemológico, que es más científico que un problema. Un problema es wow, system, sé que es un problema. ¿Qué es el hombre? Gran problema, que sé. Obstáculo epistemológico, que es como hablamos en ciencia, pero vamos, esto lo voy a verlo en todas partes, en todos los manuales. Y en naturopatía, pues ya poco a poco, dentro de la nomenclatura, la sistematización, marco conceptual, sistematización, nomenclatura, taxonomía. ¿Vale? Quedaros con el nombre, repito, obstáculo epistemológico. Y una vez que tenemos los tres, que es pues, una situación o pregunta que requiere una respuesta. ¿De acuerdo? Que sea así como somos los humanos, esa inquietud, ese interés, ese, ¿qué es? Preguntamos, miras al cielo y dices, "Pah, ¿qué es esto? Miras por aquí, ¿qué es? ¿Qué es?". Nos planteamos cientos de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está la primera situación o pregunta. Bueno, pues ya la tenemos, el obstáculo epistemológico que surge. Una vez que lo tengo, ¿qué hacemos? Pues evidentemente elaboramos una hipótesis. Ahora veremos qué estructura tiene una hipótesis. Bien, la hipótesis es sí, entonces esto. Una hipótesis no es qué es, o para qué, o por qué, o cómo. Esa es una pregunta de hipótesis, son tareas en otro plano. Bien, la hipótesis es si en estas condiciones, entonces tiene que suceder esto, o es probable que, vamos a utilizar la palabra, es probable que suceda esto. Y ya demos la hipótesis. Una vez demos la hipótesis, pues el objetivo general que queremos conseguir. Porque queremos primero una situación o pregunta, después queremos una solución o respuesta al problema que orienta al objetivo, es decir, al obstáculo epistemológico. ¿Veis? Y aquí hemos puesto la flechita, he puesto porque esto es interactivo. De aquí nos lleva aquí la hipótesis, de aquí nos lleva otra vez, siempre es interactivo. ¿Por qué? Porque evidentemente a la conclusión que lleguemos, tiene que ser una conclusión abierta, dinámica y sobre todo heurística. Si no es heurística, evidentemente no es una conclusión. ¿De acuerdo? Este esquema es muy interesante para que se entienda bien cómo es interactivo. Es interactivo las dos, ¿eh? Y refleja lo que se quiere proponer en la comprobación de la hipótesis. Que es importante también el tema porque a veces, cuando estamos investigando, ya estamos direccionando la hipótesis a resultados. Cuidado con eso, ¿eh? Es complicado. Es complicado, pero se puede direccionar sin ningún tipo, rápidamente. Y va a salir lo que, al fin, se va a salir lo que yo quiero que salga. O aproximadamente lo que yo quiero que salga, porque hay miles de investigaciones que según se esté planteando la hipótesis como haga, sabía lo que va a salir al final. Eso es complicado también, porque una hipótesis, cuidado, no solamente se plantea para contrastar su veraficidad, o sea, verificación, ¿de acuerdo? Verificabilidad. Y también que se pueda falsear. Una hipótesis está correctamente elaborada si se puede verificar o se puede falsear también. Cuidado. También hemos comprobado que esto trata de conclusión. Si esto en estas condiciones, pues evidentemente el resultado no se da. Por lo tanto, también una hipótesis se plantea con la doble vertiente, verificarla o falsearla. Por lo tanto, está bien construida. Es importante esto, identificar, oye, ha salido, no ha salido, bueno, si no ha salido también está bien planteada. Y el resultado, ¿eh? Porque a veces forzamos, vamos a forzar hasta que salga lo que quiere que salga. Pues cuidado, que también falsearla también implica que la hipótesis está bien construida. ¿De acuerdo? Estupendo. Pero como la conclusión final de la hipótesis, tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Pues el objetivo de la investigación es tal, 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 tal tema. ¿Vale? Segundo, una vez que tenemos el objetivo planteado,
No, primero, siempre una investigación, lo primero que plantea es el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Pues mira, ha surgido tal, ¿eh? Se encuentra esta problemática, venga, se llama el fondo de la cuestión. Segundo, una vez que hemos establecido el fondo de la cuestión, ponemos objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Eso hay que concretarlo bien. El objetivo es, una vez tenemos el objetivo, viene el método. ¿Qué método vamos a utilizar? Método cualitativo, método cuantitativo. ¿Eh? ¿Qué método? Venga, hay que explicarlo bien. Una vez tengamos el método, resultados. Pues bien, hemos obtenido estos resultados. Y la conclusión, tendríamos el esquema canónico clásico, como se presenta en una investigación científica. O sea, el estado de la cuestión, objetivo, método, resultado y conclusión. Después ya vienen los intermedios que se pueden poner también, si se van a hacer algunos estudios, un metaanálisis, pues criterios de inclusión, criterios de exclusión, es decir, ya después especificando, pero a grosso modo este es el esquema general. ¿Bien? Como lo planteamos, que surge algo el clásico el estado de la cuestión. Pero la cuestión está actualmente de tal manera. Siguiente paso, pues, método, objetivo, método, resultado y conclusión. ¿Ya? Dentro de ese aspecto del método, evidentemente hay un apartado fundamental en la investigación que no hay que olvidarlo nunca, que es la revisión bibliográfica. ¿Bien? Incluso en el objetivo. Yo incluso lo plantearía mucho anteriormente. ¿De acuerdo? Siguiendo este esquema que estáis viendo aquí, ¿cuándo yo hago la revisión bibliográfica? Pues cuando me encuentro el obstáculo epistemológico, vamos al principio de razonamiento, ¿no? Vamos al principio, obstáculo epistemológico. Esto, he observado esto, observo esto y observo. Fenomenología, observo. ¿De acuerdo? No interpreto, observo. Pues después tengo que contrastarlo. Entonces, en ese intervalo, incluso antes de enunciar la hipótesis, es importante la revisión bibliográfica. Es decir, este obstáculo epistemológico que estoy observando, ¿alguien lo ha observado antes que yo? Este que pregunta más simple. Revisión bibliográfica, ahora es mucho más fácil que antes, porque ahora con las redes, pues, con internet, pues más fácil. Consulta. ¿Vale? Antes había que ir a bibliotecas, libros, temas, revistas científicas, uff. Y éramos un poquito a veces más complicados. ¿De acuerdo? Y anteriormente, pues tienes que ir a un monasterio, saber latín y meterte allí y seguir, ver temas. Por eso cuando algunos habéis comentado en la ponencia que estuve dando, incluso la anterior en el Congreso de Valencia, el tema de que a veces se repite, efectivamente, porque es que como no hacen revisiones bibliográficas, pues evidentemente repiten lo mismo, simplemente le cambian el nombre, ¿eh? Como vimos, ¿no? El ejemplo que os puse, aquí está uno, otro, y si es que dicen lo mismo, sí. Pues como no hacen revisiones, pues repiten lo mismo. Y actualmente hay que decirlo, tal, tal, citar todo lo que podamos y dice, oye, pues si esto que estoy observando ya alguien lo ha observado antes, posiblemente vamos a avanzar. No te vas a perder el tiempo en decir, voy a llegar a la misma conclusión que llegó el otro. Ah, pues ya está, o la otra. Por eso es importante, en esa etapa concreta, para elaborar la hipótesis, de entre el obstáculo epistemológico que estamos observando, y utilizo la palabra observando, no interpretando, viene la revisión bibliográfica, que lleva a saber ese tiempo. Y voy a ver que ya que eso ya seguro que ahora en algún sitio ya se está investigando o se está desarrollando. Y más actualmente con miles, como estamos viendo, de investigaciones que hay. ¿De acuerdo? Y una vez tenemos la hipótesis, pues evidentemente pasamos al procedimiento que he descrito antes. Y después el último, evidentemente, es la publicación. Una vez que lo tenga todo desarrollado, mira, pues comunícalo, como decimos, a tus pares, a la comunidad científica naturopática en nuestro caso, para que también haya una contrastación y revisión por pares que decimos, oye, mira, llega hasta con esto, ha hecho esto, bueno, para publicarlo usted. O si antes de publicarlo quiere usted pasarlo por nuestro comité científico de naturopatía, pues lo pasa usted por aquí y hacemos una revisión que se llama revisión por pares, clásico, ¿no? Que se ha basado, revisiones. Tenemos dentro de nuestra organización Colegial Naturopática, pues, el comité científico, pues una sesión para evaluar. ¿Bien? Tecnologías naturopáticas. ¿Eso qué hace? Porque ha habido, hasta ahora creo que han llegado tres, cuatro, me parece, ¿no? Que llegan, dicen, mira, he observado esto y le he puesto esto, le pone un nombre. Técnica, no sé qué tal, tengo que pasar usted.
Y ahí pues hay unos criterios. Primer criterio, evidentemente, es en qué se fundamenta usted para poner este nombre a esto y esta técnica, donde cuál ha sido el procedimiento que estamos aquí describiendo. Estupendo, pues entonces dentro de esta organización pues, se le da un numerito, un código, y se le incluye dentro de las áreas de conocimiento de la naturopatía. Es el procedimiento que hacemos. Un cabo, que hasta ahora han llegado cuatro, salen muchas, y a veces pues, nos enteramos, mira, esto es una técnica o terapia, como le llaman, nueva, que esto y todas curan esto, curan lo otro y son maravillosas, pero no están sometidas a un, o al método científico o a una revisión por pares, que es lo lógico. Lo que no es lógico es decir, yo voy a inventar X tal tema y me voy al hotel tal, a una chaleta. No, meter un curso de fin de semana rápido. Después, que también lo hemos comentado otra vez, entonemos el mea culpa. Como colectivo, entonemos el mea culpa también, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues quien tenga alguna técnica, algo que observe, que vea, que investigue, pues lo pasa. Y hacemos la revisión por pares. Punto. Después tenemos esta revista, que ahora ya se denomina Revista Hispanoamericana de Naturopatía, que se puede publicar. Entonces publicamos y aquello, pues, después lo leemos, lo lee todo el mundo y se divulga. Una vez que esté divulgado y se ven adelante. Ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? Y no lo otro, de yo invento esto y me invento lo otro y me invento ¿eh? Lo del más allá. Bueno, queda claro este esquema y ahora vamos a ver, está por aquí, naturopatía digital, un momentito. Y compartimos origen y estructura y funciones de la hipótesis en naturopatía, que también esto es muy importante. ¿De acuerdo? Es un artículo que lo podéis encontrar en uno de los blogs. Entrar en la página web nuestra, colegionaturopata.es, y en la parte pone en los blogs. ¿Ves? Hay un blog que se llama Ciencia Naturopática. Que de ahí hay un montón de estudios. Entre ellos este, por ejemplo, que es del 2013, porque veíamos tiempo, ¿eh? Por eso, como ejemplo, la pregunta que habéis hecho, cómo trabajamos con las hipótesis en naturopatía, pues trae este ejemplo, que es clásico, y para que veáis que llevamos tiempo ya trabajando con el tema, no es de hace 2 días. ¿Eh? Bueno, el origen, estructura y funciones de las hipótesis en naturopatía. Aquí están las preguntas, ¿eh? Surge el obstáculo epistemológico. Y esta es la estructura. Si P, entonces Q, bajo las condiciones correctas. Está. Y ahí empezamos a trabajar con las variables dependientes, variable independiente, la variable extraña, que a veces se nos cuela la variable extraña que le llamamos y dice, "Uf, ¿y esto por dónde sale ahora? Variable extraña". Después tratamiento estadístico, bueno, todo un procedimiento para y contrastar la hipótesis. Pero este es el enunciado. Si P, entonces Q bajo las condiciones concretas. ¿Cuántas variables vamos a...? Pues hay que definirlo muy bien. Para evitar aquello que hay una investigación científica, la ciencia dice, los expertos afirman, cuidado, cuidado con esas expresiones, cuidado con las expresiones, ¿no? La ciencia no dice nada, pues no puede decirlo. Igual que la ciencia ni dice la verdad ni dice la mentira, la dicen los científicos, ¿vale? Debate clásico, universales, particulares, que se llaman antiguos, pero bueno, si no hacemos revisiones bibliográficas, repetimos siempre lo mismo. En la ciencia dice, lo hemos escuchado que sí, los expertos dicen, la ciencia afirma, la ciencia ha descubierto, el lenguaje. Bueno, pues aquí están las preguntas, y esta es una frase de Albert Einstein muy interesante. ¿Eh? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bueno, no. Frase muy interesante, por eso al empezar este comentario, pues había que introducirla. ¿Cuál es el origen de las hipótesis en naturopatía? Pues evidentemente, las hipótesis ¿dónde van a surgir? Pues evidentemente en el proceso, en nuestro caso concreto sería en lo que denominamos naturopatía basada en la evidencia. ¿De acuerdo? Es que nuestra manera de trabajar empieza por ahí, después vamos a la parte ya al proceso de investigación. Por lo tanto, en el proceso de investigación, queramos honor, siempre ¿eh? Es natural que las hipótesis vayan a surgir como poder el planteamiento de lo que hemos denominado obstáculo epistemológico. Hay que poner problema porque el artículo es del 2013. ¿De acuerdo? ¿Y cómo surge? Pues eso evidentemente hay que evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Contrastándolo.
¿Con qué? Con un método. ¿Qué método? Pues explícalo, vamos a explicarlo bien. Método cualitativo, método cuantitativo. Y después por las medidas, que también a veces hay que especificarlas a veces. Otras veces no vienen muy claritas, pero hay que especificar medidas de resultados. ¿Qué medida vamos a utilizar para medir los resultados? Y después ponemos los resultados. Como podéis observar, esto lleva todo un procedimiento, que no es se me ha ocurrido que he pensado que esto es la energía, que está esto. Es que usted es la reencarnación tal. Esto me pasó una vez en la consulta de una señora, es que yo veo uno y me ha dicho que yo fui la reencarnación tal, tal tema y de ahí tengo el problema este. Digo, vaya, lo cuento porque ya son muchos años y, uf, y he visto bastante, ¿no? Y es todo igual, ¿no? Mismo tema, ¿de acuerdo? Parece que nuestro cerebro pues funciona de una manera que ya en neurología pues, hay bastantes estudios al respecto. ¿Eh? Pero un montón de estudios de cómo funcionan estos cerebros. Y el último, bueno, esto es muy antiguo, ¿eh? No significa que ahora temas sobre el tema de que nosotros no tenemos libre albedrío a la hora de tomar decisiones. Está muy bien, el libro. Y que lo explica, es verdad. Que no dice nada nuevo, pero a nivel neurológico lo explica bastante bien. ¿Eh? Aunque ya también Ortega se lo dijo hace mucho tiempo, yo sé yo en mis circunstancias. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, aquí está el tema. ¿Dónde empezamos el proceso de investigación de naturopatía? Pues en la naturopatía basada en la evidencia, en el día a día, punto. Y después, ¿con dónde podemos encontrar también obstáculos epistemológicos? Incluso las revisiones también, las revisiones bibliográficas que hacemos, lo que se llama metaanálisis, ¿eh? Vamos encontrándolo también. Entonces, elaboramos. Entonces, elaboramos la hipótesis y bueno, vale. Ya la tenemos y ahora vamos a hacer la revisión bibliográfica. Oye, que hemos visto, hemos observado, bueno, pues entonces lo que hacemos, cogemos otra vez la hipótesis y la reelaboramos otra vez en función de toda la información que hemos recogido en la revisión bibliográfica, porque a veces no da, hay que acotar, ¿no? Empezar, venga, voy a revisar todos los estudios y te encuentras con a lo mejor, sobre el tema del ajo, por ejemplo, el Allium sativum, si entráis en las redes, por ahí vais entrando en base de datos, hay más de 6.000 y pico de estudios. Dices, menos, te lo todos, ¿no? Después hay herramientas también, ¿de acuerdo? Y que es importante, pero digo herramientas, que el resto tenemos que hacerlo nosotros. Y bueno, por eso es importante la revisión de la literatura y acotarla. Si no te puedes investigar todo, pues vamos a coger, como hemos visto, todo donde aparezca el enunciado tal y vamos a coger del año tal al año tal. Venga. O sobre tal tema concreto. Eso ya hay técnicas de cómo revisar revisiones bibliográficas. Bien. Una vez que lo hemos hecho, nuestra hipótesis surge. ¿Dónde va a surgir? Pues evidentemente de lo que observamos. Y primero hay que enmarcarlo en una teoría, porque si no, después la revisión bibliográfica empezamos a recoger datos por recogerlos. Digo, bueno, porque tantos datos, tenemos que tener un criterio para recoger datos. El criterio es el marco conceptual y dentro del marco conceptual podemos las teorías. ¿En qué teoría puedo yo marcar esto? A ver, podemos marcarlo primero, si no queréis entrar en teorías, pues empezar por las leyes. ¿En qué ley se puede? Porque a veces, en algunos sitios, a veces en conferencias que nos llega, para hacer las revisiones, es que esto es tal tema y lo he sacado que, bueno, ¿pero dónde? Observando. ¿Y esto en qué teoría o en qué ley, no? Me pasó una vez, no sé si lo he comentado otras veces, sobre un tema, el tema de magnetismo, biomagnetismo, todo eso. Bueno, pues una pregunta muy interesante, una pregunta, una crítica directa, ¿no? Más crítica era una queja, ¿no? Que no estaba basada en el método científico. Sin directamente, soy profesor de física, no sé cuándo, no está basado en el método científico ni base en usted. La respuesta fue, obviamente, está la ley está la ley tal. Ley. Lo que se fue poner todas las leyes en las que nos basamos nosotros para dar esta explicación. Y después le hice una pregunta al final, digo, ¿y estas leyes todavía están vigentes o no? Estoy esperando que responda. Que decía que era físico, otro tema, y que todo aquello no tenía base científica. Entonces me limité a explicarle pues, las leyes clásicas que todo el mundo hemos conocemos y hemos estudiado el electromagnetismo, que sí, la conocemos, ¿no? Bueno, ley de Faraday, leyes todas. Y al final le pregunté, ¿y siguen vigentes? También lo ha contestado. Por lo tanto, cuando tenemos obstáculo epistemológico, revisión bibliográfica, de hecho hay que enmarcarlo en una teoría. Y si no la teoría, pues nos vamos a una ley o leyes. Si no nos perdemos, ¿eh? Y esto donde, bueno, ¿y cómo voy a hacer un método si yo esto no lo he marcado antes? ¿En qué? Pues en alguna teoría
¿eh? ¿Dónde puede marcarse? Una ley también. Oye, es que no hay ninguna ley, dice, pues acaba usted de descubrir algo nuevo, pues anuncie usted una ley nueva y punto. Como el cuestionamiento que hemos comentado antes, el tema energético, por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica, que está viendo que dice al 100% nos está cumpliendo en todos los aspectos. Bueno, pues entonces ahora se habla de infodinámica. Infodinámica. Bueno, pues mira, ¿por qué? Porque estamos encontrando nuevos elementos que con las leyes de antes o las teorías no se explicaba correctamente. O no se le da una explicación, pues saquemos otra teoría, una ley. Es que no se cumple esta constante porque se está observando, que estamos observando que el tema, pues por ahora hay que elaborar, enmarcarnos en otra teoría, si la hay, o en otra ley, si es que la hay, y la constante pues se aplicará como en tales concretos sitios, aspectos se puede aplicar esta constante, en otras no se puede aplicar esta constante, pues saquemos otra constante o otra variable y ya está. Y así como hemos avanzado desarrollando lo que Mario Bunge le llama modelos de teoría abarcante, que no quiere decir que esta teoría anule la otra, simplemente que van abarcando. Por lo tanto, cuando tenemos obstáculo epistemológico, nos ponemos a pensar, ¿eh? Y ahora hay que enmarcarlo, ¿eh? Revisiones bibliográficas y enmarcarlo en alguna teoría. Pero no teoría generalizaciones empíricas, como por ejemplo, esto es mecánica cuántica, ¿no? No. Vamos a ver, ¿no? Eso no es una teoría. De la mecánica cuántica, ¿vale? Son las teorías y las leyes concretas. ¿De teoría o qué ley concreta? ¿O qué principio? Pues esto se tiene una relación con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estupendo, mira, pues ya ha encontrado usted una relación, ¿vale? Con un principio. Pues esto tiene que ver directamente con alguna constante, ¿no? O sea, con la constante de Hilbert. Pues mira, tiene usted otra referencia que es otra constante, ¿no? Y así, tiene que ver esto con las ecuaciones de transformación de Maxwell, que lo estás viendo y se pueden marcar aquí. Pues ya está, márquelo usted. ¿De acuerdo? Pero dejarlo solo, esto es, esas generalizaciones empíricas, esto es la energía, o esto es tal, o esto es el nivel no sé cuánto, o esto es. No, tenemos que enmarcarlo. Porque hemos dado las teorías en física, en química, en psicología, en biología. Bien. Estaba también acordándome, estoy aquí comentándolo, y por eso me lo he acordado, de la estructura disipativa que hemos hablado de ella de Prigogine, por ejemplo. Vamos a marcarlo. La ley del electromagnetismo de Oreste, pues se enmarca. Si no, al final hacemos una generalización empírica que se llama eso, validez prácticamente casi, y pongo el casi delante, nula. ¿De acuerdo? Enmarquémoslos. Leyes de la física, de la química, biología. Estaba acordándome también el otro día que estaba un comentario a la ley de Proust. Estábamos comentando la ley de Proust el otro día. Pues sí, por ejemplo, pues márquele usted la ley de Proust, por ejemplo, la ley de Le Chatelet o leyes hay un montón de ellas. Es como trabajamos. Observación. Revisiones bibliográficas y después, ¿dónde marco esto? ¿Dónde los marco? ¿Dónde los marco? Es que no hay ninguno, bueno, está el marco conceptual, pero es que teoría, o leyes, hay que buscarlo. Para empezar, porque si hemos hecho una buena revisión bibliográfica, no va a salir diciendo, vaya, esto es, se podía encajar aquí perfectamente. Bueno, pues ya lo tenemos. Pero intentar que a veces, si entráis en las redes, todos los temas que. Y utilizo el término acusar, cuidado, utilizo el término acusar en sentido. Vamos a relativizar la palabra también, ¿de acuerdo? De que a veces, pues, algo que no tiene, como dice, que no tiene base científica, dice, lo queremos adornarlo con un lenguaje científico. ¿Habéis leído también esa acusación? Y da unas explicaciones mezclando esto, ahora mezclo aquello, mezclo esto, que es y tal. De esto lo hice una conferencia muy interesante, ¿no? Sobre el cerebro, su relación con la mecánica cuántica, muy interesante, muy científico, muy bien hecho, ¿no? Y bien explicado, ¿no? Entonces, bueno, pues también viene la chalita, una persona que decía que hacía psicología cuántica. ¿Veis? No voy por salirme un poquito del ámbito nuestro. ¿Eh? Y la respuesta fue obvia, no hace falta ni que os diga la respuesta, ¿no? ¿Eh? Porque lo que estaba explicando allí era todo.
viene explicado y explicando, pues, evidentemente, las leyes y las teorías en las cuales se sostenía aquello. Si no, no podías explicarlo. No puedes hacer una generalización empírica o una elucubración mental. Y hoy en día, como está el conocimiento científico, estamos en el siglo XXI, 2024, como dije al principio, pues hay todas, puf, cantidades enormes. ¿De acuerdo? Por eso la naturopatía, como es transdisciplinar, es fundamental todo esto. Así que tenemos que ilustrarnos. ¿Eh? Bueno, pues ya tenemos ya los pasos siguientes. Ya hemos revisado todo el tema, ¿de acuerdo? Y, y entre las fuentes, en la cual nosotros podemos generar la hipótesis naturopática, pues están los conocimientos previos que tenemos nosotros y la comunidad científica, ¿eh? Y vamos a llamar a la humanidad también en general, que se llama el marco teórico. La imaginación, que es importante dejar de lado los estereotipos, después hay que ordenarlo y la analogía son criterios fundamentales. ¿De acuerdo? Los estereotipos, el clásico dice como, dice, todos los cisnes son blancos. Como este cisne, como esto es blanco, tiene que ser un cisne, ¿no? Esto es una falacia. ¿De acuerdo? O todo lo dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, por lo tanto es hombre. Tiene trampa lo que he dicho, ¿eh? Sí, sí, lo estáis poniendo ahí, sí, tiene trampa. Cuidado con las trampas lingüísticas, ¿eh? Pero ya aquí dejar de lado los estereotipos, ¿de acuerdo? El orden que es fundamental, ordenar las ideas y la analogía es fundamental utilizarla. Y en cada investigación, en naturopatía, es lo que tenemos que ordenar un poquito. Esa cantidad de datos que a veces empezamos, como algunos dicen, he leído aquí, he leído aquí, he leído esto, he leído lo otro, sí, pero ahora hay que darles un orden, como mediante un marco conceptual que estamos hablando. Si no, nos perdemos y entramos en una situación caótica. Por lo tanto, hay que buscar los datos, que son importantes, y las relaciones entre los datos. Hemos visto muchas en la evaluación de tecnología naturopática que hacemos, que viene un montón de investigaciones. Sí, pero ahora hay que relacionarlas. ¿Cómo? Dentro del marco conceptual de la naturopatía. Si no lo hacemos ahí, pues nos saldrá un caos. Hay un estudio que dice, hay un estudio que dice que, como estamos viendo, hay un estudio que, no sé, sí, pero hay que relacionarlo dentro de una estructura. Que es una pregunta también que había hecho muy interesante. ¿Eh? Pregunta, que evidentemente tiene también el por qué habéis hecho esa pregunta. En las relaciones, expliqué en la conferencia una relación, y usted había dicho, bueno, pues una relación causal. Bueno, ya le ponemos apellido. Y ante un apellido, sujeto atributo, clásico, se puede poner ese atributo al sujeto. Sujeto relación, atributo causal. Sujeto, triángulo, atributo, cuatro lados. Sujeto, perro, atributo, verde. Mira, ese sí, porque puede haber muchos colores ¿no? Cuidado, a veces con esas mezclas llaman niveles semánticos, un nivel semántico mezclarlo con el otro, sujeto y atributo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son relaciones, si queréis jugar con apellido, pues sí, la pregunta tiene trampa, ¿no? Es además muy interesante, la habéis puesto ahí, muy interesante. ¿Eh? Nuestro amigo que es hispanoamericano, creo que era de Guatemala, me parece, ¿no? Que lo ponía. ¿Qué hay relaciones causales? Bueno, vamos a llamar, ¿y por qué no hay relaciones sistémicas también? Como le he contestado, ¿no? Relaciones estructurales y relaciones sistémicas también, ¿vale? Pero en el sujeto, relación va implícito también el atributo. Igual que en triángulo va implícito que son traslados. Relación. Qué bien que en el argot se dice una relación causal entre tal, una relación multicausal, ya la hemos liado. Hay una relación sistémica, utilizando terminología de von Bertalanffy, por ejemplo, ¿no? O estructural, utilizando terminología de Paul Ricoeur, por ejemplo. Bueno, pero no son causales. Pero ahí no le ponemos apellido y ya en relación va implícito que es sistémico y estructural. Y si queremos ponerle también hasta hermenéutica también. ¿Veis el lenguaje como es? Que estamos hace que interpretamos la realidad, por supuesto, que la construimos. Ahí está toda una corriente tremenda que se llama constructivismo, pues también.
Y si nos vamos al empirismo clásico, pues lo mismo. Al final nos volvemos siempre a eterno retorno. Nos engañan los sentidos, no nos engañan. Ahí hay algún genio, como decía Descartes, que nos quiere despistarnos y engañarnos y nos pone trampa. Ahora llaman RPG. Por ahí dicen algunos que el 20% de la humanidad son RPG. O somos, yo también soy un RPG. ¿eh? Creo que no. Pero bueno, no podemos afirmarlo ni negarlo categóricamente. Bueno, pues entonces es importante lo que estamos comentando. Ordenar dentro de qué, de un sistema, de una estructura, le damos orden. Y ese orden no es causal. Digo, la pregunta, esa crítica interesante que había hecho en la conferencia que daba, ¿de acuerdo? Y queda asumida, así que queda relaciones estructurales sistémicas, ¿vale? Y estas relaciones causales, porque es que no, son niveles semánticos diferentes. Y además, el atributo no coincide con el sujeto, ¿de acuerdo? La analogía, aquí, igual que vimos antes, la analogía es un buen camino para establecer un orden. ¿De acuerdo? A, B. ¿Qué relación hay entre A y B? Relación transitiva, reflexiva, simétrica, no relación causal. Dice la causa de A es B. Porque después viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y la de B cuál es? ¿Estará ahí una relación entre A y B? Sí, relación como puede ser, pues transitiva, pues ya podemos poner todo lo que está ya muy estudiado y estructurado también para poder llegar a alguna conclusión, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿No? Por lo tanto, la analogía es una herramienta cognitiva importante, o sea, sería siguiendo a Kant un a priori del entendimiento. Aunque no lo recojáis, es un buen camino para establecer un orden y un puente entre lo que ya está conocido y lo que pretendemos conocer. ¿Eh? O sea, y a partir de ahí dice, ya lo tenemos. Venga, pues ya una vez que lo tenemos, le damos un orden y dentro de ese orden una estructura sistémica, un sistema, relación entre A y B. Dice, pero también una relación con C, pero es que C también tiene una relación con A. Para allá, una relación biyectiva, bien interesante. Así vamos viendo cómo se estructura todo un sistema. Ya hemos utilizado los dos términos, estructura y sistema. ¿Cómo se estructura un sistema? Es que el lenguaje es clave y fundamental en qué orden semántico, esto es semiótica pura y dura. ¿Dónde ponemos? El primer término y el segundo. ¿Y cómo enlazo el término A con el término B? ¿Eh? Ahí está la clave. ¿Cómo se estructura la hipótesis de naturopatía? Buena pregunta. Pues una hipótesis se especifica por la estructura sí, entonces, cuando intervienen dos variables, A y B. Si tengo A, entonces B. ¿De acuerdo? Tengo A, tengo B. Oye, si elimino un B, sí, pero tengo A. ¿Ahora qué hacemos? Pues actúa en A, porque si A entonces B, tengo A entonces B. ¿De acuerdo? A entonces B. Y si elimino B, pero sigo teniendo A. Oye, actúo en A. Si actúo en A, yo no tengo B, porque A actúa sobre B. A entonces B. Digo dos variables y después entramos en tres variables. Multivariables, porque la intervención naturopática es multimodal. Y al ser multimodal, pues hay que utilizar, evidentemente, herramientas a veces muy complejas, tanto estadísticas, bueno, matemáticas, evidentemente, primero lógicas, matemáticas, estadísticas, y si nos metemos en teoría de conjuntos, pues te utilizamos, y en matrices también. Entonces, trabajar con, como decimos, naturopatía con intervenciones multimodales. Después, a la hora de plantear una investigación, en nuestro caso concreto, una hipótesis, a veces es complejo, porque vamos a trabajar con más variables de un sistema. Entonces, normalmente la variable es variable dependiente, variable independiente. Vamos a cambiarlo. O acotemos, si vamos a hacerlo, estudios transversales, estudios longitudinales, ¿cómo lo hacemos? Eso a veces hay que acotar. Pero cuidado que las conclusiones siempre son parciales y aproximadas, y heurísticas. ¿eh? Porque es que no sé, todo completo no. Dice, vamos a coger 1000 personas para ver esto de tal manera. Bueno, si 1000 personas tiene que ser bien, bien la muestra. De tal a tal edad, de tal otro, peso, estatura. Y después, qué problema de salud concreto tiene, qué estilo de vida concreto, para después sacar unas conclusiones. Por lo tanto, es muy importante
El sí, entonces sí. Y cuando intervienen dos variables, si intervienen tres, intervienen cuatro, pues ya pasamos a otro sistema. Bien. Y aquí podemos aplicar perfectamente teoría de conjuntos y, como ya hemos hablado en otros programas también interesantes, yo lo comento también en conferencias, el tema del cuestionamiento del doble ciego, clásico. Lo trajimos una compañera también, naturópata, creo que era inglesa, de United Kingdom, y como ella también cuestionaba científicamente el doble ciego, ¿de acuerdo? Doble blind, que se dice en inglés. Lo cuestionaba bastante bien porque evidentemente estamos trabajando con sistemas, estructuras, como diría Mario Bunge, ¿no? Diría, no, como lo dijo en su momento, el universo son complejidades estructurales ilimitadas. Entonces, ahora, ¿cómo trabajas con eso? Tienes que ir agotando, tienes que ir trabajando y saber que estás sesionando los propios objetos formal de estudio, que en última instancia es la propia realidad, pero el objeto formal de estudio hay que acotarlo también. ¿De acuerdo? Si no, no se puede. Ahora bien, una vez que lo tenemos, como dice uno, es que no hay que olvidar las partes, no hay que olvidar todo, no hay que olvidar las partes, cómo interacciona, bueno, eso es complejo. Y en la conferencia os remito a escucharla tranquilamente y como ya veis, en la parte de las preguntas y críticas, pues seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Es importante que estamos en ese proceso. Por lo tanto, trabajar con variables a veces es complicado, pero se hace. Tenemos estructura, tenemos herramientas. Que tener herramientas, lo planificamos. Y al planificarlo, pues evidentemente hará unos resultados. Sin que el doble ciego, por ejemplo, que también está cuestionando en otras ciencias también, están cuestionando cómo nos acercamos a esos resultados. Bien. Ya vimos también los niveles de certeza, por decirlo de esta manera, que había, ¿no? Primero estaban los metaanálisis, ¿se acordáis, no? Y al final estaban las opiniones de los expertos. Evidentemente se están clasificando también, porque no se puede llegar, y aquí simplemente, para no alargarme más en el tema, citar a Nicolás de Cusa, por ejemplo, no vamos a entrar en más detalles. Bien. Bien, citamos a Nicolás de Cusa, y como aquí tenemos seguidores que amplían y siempre están preguntando y que esto y que referencia, pero ve cómo son referencias. Pues aquí os remito directamente a Nicolás de Cusa, por ejemplo, para ir viendo un poquito cómo, además, evidentemente no es del siglo XXI, evidentemente entra en internet que hoy es una maravilla y Nicolás de Cusa, lo ponéis, leedlo tranquilamente. Y Roberto Grossetete también, estaba pensando en él también, que es un poquito, en cierta manera, cuando hablamos de teoría del Big Bang, leero a Roberto Grossetete también. Repasamos un poquito y no ilustrado. Por lo tanto, aquí está el tema, claro, por ejemplo, si los componentes estrogénicos 2 hidroxiestrona 16 alfa diestrona son buenos para la salud de la mama, entonces su presencia no contribuye a la tumoración en las glándulas mamarias. Bien. Ya tenemos ya la hipótesis. Dar y hacer, oye, vamos a contrastarla. Vamos a recoger datos de bioquímica y, si no directamente, lo que hacemos, metaanálisis. Tenemos metaanálisis, que tiene también su técnica para hacerlo, o una revisión sistemática, tiene su técnica. Después está las revisiones rápidas, que una vez hicimos un programa que nos habéis comentado que si podíamos repetirlo porque lo estáis buscando. Es que el problema ha sido que hemos tenido un hackeo, un pirateo en el canal que tenemos de Naturopatía TV, entonces tuvimos que hacer otro rápido y todavía os estáis dando de alta en el otro. El problema del otro es que sigue visible, no podemos quitarlo ni podemos utilizarlo. Ya hemos hecho todo lo que ha habido, pero ha sido un hackeo bien hecho, ¿eh? Bien hecho, ¿eh? Porque iba a decir, oye, el canal ha desaparecido, no hay problema ninguno porque tenemos todo grabado y lo pasamos al otro. Lo que está pasando es que os estáis dando en el otro. Naturopatía TV, no iros a OCN FENACO, lo ponéis en ese canal donde hay que darse de alta. ¿De acuerdo? Ocurren estas cosas y son así. Entonces ahí hay un programa sobre revisiones rápidas. ¿De acuerdo? Como podéis observar, son técnicas de aproximación. ¿Hasta qué nos aproximamos cada vez más a la realidad? ¿Qué nos aproximamos de manera objetiva? Buscar la objetividad hoy en día en ciencia también está descartando ya hace tiempo. Ahora hablamos de intersubjetividad. Es interesante. Y todo lo que implica la intersubjetividad. Pues aquí os pongo un ejemplo. Bien. Porque las hipótesis tienen que ser
asible, medible y ponderable. Que sí, tenemos el obstáculo epistemológico y después hay que sustantivizarlo. ¿Para qué? Para poder operar con él, si no, no se puede. ¿De acuerdo? Y cuando las variables son más, ¿eh? Si P entonces Q bajo las condiciones R, y si P1, P2, P3 entonces Q, aquí ya hablamos a nivel multimodal y se complica, es más complejo. ¿De acuerdo? Y no hay que olvidar que una investigación científica normalmente conlleva una subvención para poder investigar, porque si no, no se puede. Bien, que he visto que hacemos aquí evaluaciones tecnológicas y hacemos revisiones bibliográficas, esto hay que echarle horas, pero un montón de horas. Y lo que hacemos en este programa no cobramos nada, ¿de acuerdo? Por hacer revisiones. Por lo tanto, si entra en naturopatía digital en otro sitio, alguna donación que queráis hacer, estamos abiertos. Si no, entra en naturopatía digital y le dais, colaboráis con los anuncios. ¿De acuerdo? Bueno, y ejemplo, si los compuestos estrogénicos, bueno, siguiendo el mismo ejemplo que antes, entonces su presencia no contribuye a la tumulación de las glándulas mamarias. Sin embargo, el 16A hidroxiestrona es considerado estrógeno malo cuando cada mujer tiene un rango, siempre que se encuentre dentro del rango normal, contribuye a mantener la salud mamaria. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Dice, pues hay que contrastarlo. ¿Qué método vamos a utilizar para contrastarlo? Método cualitativo, revisiones, estudios concretos, población concreta, mujeres de tal a tal edad, que tengan esto, que tengan a lo mejor gen BRCA, que tengan. Vamos a ver. O estudios simplemente, pues, estadísticos, vamos a coger, venga. Revisiones, vamos a coger estudios, analíticas, pruebas y estudios. Después aplicamos herramientas estadísticas y sacamos conclusiones. ¿Veis cómo hacemos, planteamos la hipótesis? ¿Y cuáles son las funciones de la hipótesis naturopática? Pues primero, evidentemente, la palabra método tiene un sufijo concreto, que es el sufijo odo. ¿Veis? Método. Odo en griego significa camino. Lo mismo que pat. Curioso, ¿eh? Pat, significa camino, sendero. Y odo en griego significa camino, viene método. Es un camino que tenemos que seguir, sí, un mapa. Indica el camino para la búsqueda de, aquí ponemos la verdad objetiva, ¿eh? Aún no lo habéis leído. Mira, estaba aquí comentando esto, lo estáis comentando aquí. Bueno, buscamos, es un error, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es la intersubjetividad. ¿Y esto cuándo lo hemos planteado? Pues esto es muy sencillo. Un congreso, creo que fue aquí en Andalucía hace 3 años. He traído este artículo para que se vea que desde cuándo estamos con la investigación naturopática. ¿De acuerdo? Incluso antes del año 2000 también tenemos artículos muy interesantes que podéis revisar, pero era de hipótesis y lo he traído esto. Pero leed los posteriores ¿eh? Y ya veréis como ya hablamos de intersubjetividad, que es muy importante, pero dejamos esto porque aparecen todos los métodos de investigación. Impulsar el trabajo científico. Importante sistematizar conocimiento. Una vez que lo tenemos, le hemos dado un orden, una estructura, pues le damos una sistematización. ¿De acuerdo? A relacionado con B, B con C, C con D. Conclusión. Esto se enmarca en la ley de tal. Esto es la teoría de tal. ¿De acuerdo? Permiten explicar el objeto de estudio en naturopatía. ¿Y cuál es el objeto de estudio en la naturopatía? Pues la naturopatía, como toda ciencia, tiene un objeto material y un objeto formal. Y como ya lo he explicado miles de veces, no lo voy a explicar otra vez, ¿a que no? No. Pero voy a repetir. La naturopatía, para hacer ciencia, como toda ciencia, tiene un objeto material de estudio compartido con las demás ciencias de la salud y un objeto formal de estudio concreto para hacer ciencia. Si no, no sería ciencia. ¿Vale? Aunque lamentablemente, pues las redes, y otra vez igual, y las redes sociales, por lo mismo, la naturopatía es una medicina tradicional. Mentira, ¿vale? Además, nuestro cerebro, siempre la mentira es un mecanismo adaptativo. Ya hemos hablado en neurología, como ese último descubrimiento que se hace, el cerebro no busca la verdad, claro. Dice que miente, claro que miente, porque para sobrevivir, la mentira es un mecanismo para sobrevivir. La naturopatía no es una medicina ni tradicional, ni holística, ni nada. ¿De acuerdo? Es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, aquí está. Explicar el objeto de estudio de naturopatía. Como hay dos objetos, objeto material y objeto formal. Bien, ¿lo explicamos? Sí. ¿Cómo? Elaborando hipótesis. Sirven de enlace entre el conocimiento ya obtenido y el que se busca. Revisión bibliográfica, teoría, ley.
Es que no hay ninguna ley ni teoría, bueno, pues habrá que elaborar la otra, pero dentro de un marco conceptual, no vayamos, ¿de acuerdo? Es que las fuerzas satánicas nos atacan, cuidado, eso no. A ver, ya dimos el salto del mito al logo hace mucho tiempo, ¿eh? El salto del mito al logo lo dimos hace mucho tiempo, por tanto podemos decir, en el siglo XXI no sabemos, es posible, es probable, o es compatible con. ¿Eh? ¿Sabes a lo que me refiero? Las hipótesis en naturopatía son intentos de explicación mediante una suposición verosímil que requiere comprobarse. Por eso naturopatía en la conferencia, que también había hecho algunas preguntas, trabajamos con explicaciones multiniveles y no con explicaciones reductivas. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y dentro de las explicaciones multiniveles, pues como ya comenté también, utilizamos la técnica del cuclillo. ¿Qué dificultades encontramos para formular hipótesis en naturopatía? Pues aquí están las dificultades más características. ¿Eh? Falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco teórico. Marco teórico y marco conceptual hemos dicho que es idem e adem idem. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, si nos vamos a otro marco conceptual, pues la liamos. ¿Qué es otro marco conceptual? Pues terapia, diagnóstico, enfermedades, paciente, clínica, tratamiento, bueno, patología. ¿Eh? Y ese marco conceptual, pues evidentemente no se puede explicar. Por lo tanto, una de las dificultades que estamos comentando, de las mayores, es falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco teórico o marco conceptual. Entonces la liamos, ¿eh? Fitoterapia, esta planta cura esto. Bueno, ya estamos en otro marco conceptual, ya no te va a salir. Es lo que hablamos al principio. Hay un estudio que dice hay un estudio que dice, venga, las unimos todas y ya empezamos, por lo tanto no va a funcionar. Recomendación. Hay que leer a don Manuel de Saeta Charan, ¿vale? Don Manuel de Saeta Charan sobre el concepto, como él habla, de la patología y terapia. Como dice que hay que abandonarla dentro de su doctrina térmica de la salud, que fue asumida por la naturopatía en el Congreso de 1947 en Nueva York, donde estuvo don Manuel Saeta y don Conrado Narváez. Bueno, sigamos con la misma historia de después de los, fíjate, si hace años ya, 1947, aunque Manuel Saeta lo dijo mucho antes, pues todavía, ¿eh? A veces parece, no es que sea increíble, es un problema neurológico, ¿eh? Es entendible. ¿Eh? Ya también don José Castro hablaba mucho del tema, le llamaba mente curanderil. ¿Quiere curar? Curo, curare, curavi, curato. Revisemos a don Manuel Saeta, que lo deja muy claro. ¿De acuerdo? Y querámonos, que uno de los, vamos a llamarle pioneros, es la sistematización de la naturopatía, sí o sí. ¿Eh? Después vino Pierre Valentin Marchesot, Giorgio Bey, muchos más, que han ido sistematizando y han puesto el enfoque. Por tanto, ese es uno de ellos, el marco teórico conceptual. Segundo, falta de actitud para la utilización lógica de este marco. Primero tienes que tenerlo. Y una vez que lo tienes, tienes que saber utilizarlo con lógica. Y la lógica implica una nomenclatura. Que en el esquema final de la ponencia, habéis visto, no trabajamos con causas, sino con procesos. ¿Eh? Que hablé de la filosofía del proceso, explicación multinivel, explicación. ¿Veis? Os pongo finalidad terapéutica, finalidad salutogénica y geogénica. Bueno, pues si ya está en la nomenclatura, también existe lo mismo. Tiene claridad conceptual en el marco. Evidentemente es uno de los problemas fundamentales de la investigación naturopática. ¿Qué está usted investigando? Pues voy a investigar cómo se cura esto con la planta tal, o con esto tal, o con la energía tal, o con esto se cura. Venga, venga, vamos a hacerlo. O con la homeopatía tal tema, vamos a trabajar sobre síndrome tal tema, a ver si se cura. Venga, venga. Hay un montón de estudios al respecto. ¿Eh? Marco conceptual, ahora si lo quieres hacer con otro marco conceptual, te puede salir. Algunos pueden salir y dicen, bueno, pues yo soy ahora médico homeópata. Estupendo. Vete a otro marco conceptual, que es Hahnemann, de los 6 ediciones que hizo del órgano, no lo dice. Bueno, ¿vale? Otro es, por ejemplo, el desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar hipótesis naturopáticas de forma debida. Creo que hablamos antes del esquema. Y como trabajamos, la intervención naturopática es multimodal, pues evidentemente hay que adecuarlo no solamente a lo que hacemos, sino también al marco conceptual. Por lo tanto, tenemos que elaborarlo y saber redactar hipótesis. Aquí hemos puesto un esquema general, el esquema que hemos visto. Después,
En la asignatura de tercero, naturopatía basada en la evidencia y estos materiales, podéis verlo y cómo se redactan bien las hipótesis. ¿De acuerdo? Pero esto es la práctica del tiempo va saliendo bastante bien. Pero la primera fase importante, la pregunta que está diciendo aquí para investigar, primero revisión bibliográfica, es clave. Revisión y saber revisionar, que también tiene su técnica. ¿Eh? Y para eso tenemos también una actividad formativa en formación continua naturopática que se llama investigación. Para aquellos que naturópatas que se quieren dedicar a la investigación, pues tenemos preparado toda una actividad formativa bastante amplia. El año pasado lo hicimos también y este año pues, también se ha abierto, por si alguien quiere apuntarse, pues si aprendemos, ¿eh? Y elaboramos. Y aquí viene ya la bibliografía, que siempre hay que ponerla, ¿eh? Siempre la investigación hay que poner la bibliografía. ¿En qué nos hemos basado? En la revisión bibliográfica, por lo menos la que da soporte a la hipótesis que hemos planteado, al método utilizado, resultados y conclusiones. Aquí, por ejemplo, está este artículo, ponemos la bibliografía. ¿Eh? Aquí está una metodología de diseño, capítulo 11, tipos de hipótesis. ¿Eh? Aquí una consulta que se hace en internet, que también hay que ponerla, consulta de internet y poner la fecha también. Está TED, bibliografía, aquí está Mario Bunge, que hemos hablado mucho de él, la investigación científica, clave y fundamental para entenderlo. Aquí otro de la metodología de la investigación, de Cabrero García. ¿Eh? Este es muy interesante, hipótesis en la investigación. Sin que no olvidar también la bibliografía que hay que poner, que a veces escriben libros, o escriben textos, escriben algo, y dice, y aquí esto en qué se ha basado, y dice, "No, esto es una lucubración mental". Cuidado con las elucubraciones que no tienen base científica pura, porque no cumplen los requisitos mínimos. Que alguno puede decir, pues yo me lo salto. Bien, te puedes saltar todo lo que quieras, pero queremos no hay un contrato social que le llamamos, y eso hay que cumplirlo. ¿Eh? Dentro de cumplirlo, ya el próximo día hablaremos, tiene que estar aprobado por la Junta Directiva, el nuevo código deontológico de la profesión naturopática. Ese nuevo código, como todos los códigos, hay que actualizarlo. ¿De acuerdo? Como hay que actualizarlo, por ello surgió una serie de elementos fundamentales en la práctica naturopática que nuestro código deontológico nos recogía. En este caso concreto que estamos comentando, no se cogía en la deontología profesional la investigación científica, es decir, los naturópatas investigadores. Entonces se ha recogido también. ¿De acuerdo? Vale, también el profesor, el perito naturópata, o sea, se ha actualizado y se ha puesto también dentro del código deontológico de la profesión naturopática un apartado concreto a la investigación, en este caso concreto a los naturópatas investigadores. ¿Eh? Ética, deontología, cómo hay que hacerlo, aquí hay que atenerse en las publicaciones. Y todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que este artículo podéis verlo, como he dicho, entre la página web colegiosnaturopata.es y en el blog Ciencia Naturopática podéis verlo. Y uno general que tenemos que se llama Naturopatía Digital, ponéis arriba hipótesis, también podéis verlo ahí, ¿de acuerdo? Y otros artículos sobre hipótesis. Bueno, pues hoy ya hemos respondido por la pregunta que había hecho de la hipótesis al hilo de la conferencia, que es importante, cómo trabajamos en naturopatía y cómo planificamos una investigación. Actualmente las investigaciones que hacemos es naturopatía basada en la evidencia, porque financiación, por ejemplo, en España es complicado. Actualmente no la hay, al 100%. Laboratorios que están interesados, que, bueno, pero en una investigación que nos basamos por naturopatía basada en la evidencia. Y muchas investigaciones que hacemos son de ámbito cualitativo. Después la pasamos a cuantitativo, pero todas, repito, todas quedan enmarcadas en una teoría, en leyes y no fuera del conocimiento científico. No puede son lucubraciones, generalizaciones empíricas, chácharas infundadas, como dije el otro día, que algunos se molestó también. Y bueno, pues sí, chácharas infundadas y no te fundas en nada. Porque llamar a tilde en charlatán me parece que, vamos, el colmo de los colmos de alguien que, aparte, falta de respeto, ¿no? Me dijeron, no es que la libertad de expresión, sí, está la libertad y después te hace un cara dura. Hombre, la libertad de expresión conlleva respeto. Yo te me lo dije, otros compañeros hablando, no unamos libertad con egoísmo. Una cosa, la libertad que implica el mayor grado de responsabilidad contigo, con tus congéneres. Otra cosa, el egoísmo, que voy a hacer lo que me salga de eso, no es libertad. Y la libertad de expresión implica respeto. No, ¿eh? Descalificaciones, insultos, eso no es libertad de expresión. Falta de educación, se llama. ¿Eh?
Por lo tanto, llamar a tilde charlatán me parece de verdad el colmo de los colmos. Está en internet, está en Wikipedia y no lo quita. No quieren quitarlo. Pues eso es lo que son. ¿Eh? Respeto ninguno y nada, y a la ciencia menos y de todo. Así que en naturopatía trabajamos dentro del mayor rigor científico. ¿Eh? Que puede haber, evidentemente, como dije antes, dice, la ciencia no miente, ¿no? Quien miente son los científicos, hombre. Y como somos humanos, pues naturopatía pasa igual. Está la naturopatía como ciencia, como profesión, y después estamos los naturópatas, que somos humanos de carne y hueso. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, nos despedimos hoy. Muy interesante el tema, las preguntas, y hay que seguir adelante y no olvidar que el día 25 de mayo tenemos una jornada naturopatía en femenino. ¿Eh? Y la sede ofimática, que se va a hacer vía online a nivel internacional, está en la República de Ghana, en África. Es muy importante, hemos hecho ya llamamiento, lo hemos puesto en las redes, de que, como es un acto reivindicativo, porque era abierto a de más de un montón de colegas, compañeros naturópatas, que venga, adelante. Que hay un entusiasmo bastante fuerte del tema de ese día visibilizar bien la profesión naturopática. Ujú. Y no es la primera vez que se hace, hemos hecho lo que hemos dicho antes, revisiones, aunque llevamos ya varios años haciendo naturopatía en femenino, pero hay un dato histórico, me gustaría comentarlo al respecto. En 1981, curiosamente, digo curiosamente porque fue el mismo año que en París se reunió la Federación Internacional de Naturopatía, el antecesor de la Federación Mundial de Naturopatía actual, y elaboró, vamos a llamar, el primer código ético, código deontológico de la profesión naturopática. Bueno, pues ese mismo año se realizó en la India un congreso de mujeres naturópatas. ¿Qué os parece? 1981 en la India. Es muy interesante, para lo que sirve las revisiones bibliográficas. Pues bueno, a ver que si alguien lo ha hecho antes que nosotros empezáramos con jornadas. Pues sí, se hizo un congreso mundial de mujeres naturópatas en la India en 1981. Un dato importante para que se vea todo el proceso histórico, desde que Benedicto lo fundó la naturopatía, ese recorrido histórico enorme que hay. Así que invitamos a todas nuestras colegas profesionales naturópatas para que si quieren hablar algo, ponencia, hablar de la experiencia profesional, de la profesión, ¿de acuerdo? Y lo envíen, son vídeos, ¿eh? Unos 20 minutos aproximadamente, que pueden ir hablando o el tiempo que era conveniente para explicar qué es la naturopatía, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y ese día sea un día para visibilizarla a nivel internacional. Así que os animamos y seguir poniéndose en contacto. Podéis entrar directamente en la página web, el Foro Hispanoamericano de Naturopatía, o en nuestra página web, que hay un enlace también, colegionaturopata.es, y ahí en un fichero para darse de alta, apuntarse, que tiene el nombre, lo normalito, una inscripción. Entonces os inscribí y a partir de ahí vamos preparando y ese día pues vamos a darle, repito, visibilizar bien la naturopatía a nivel internacional. Así que nos vemos el próximo día en Ciencia Naturopática y cualquier pregunta, pues a través de las redes, que estamos en todas, ¿eh? A través de las redes, a través de correo electrónico, WhatsApp, a través de la página web, pues, te ponéis en contacto y hacéis las preguntas correspondientes y las revisiones bibliográficas, recomendación, poniendo una semana de antelación para que dé tiempo, que algunas tenemos ya preparadas, pero otras hay que prepararlas. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el próximo día en Ciencia Naturopática.